Buenas noches, jóvenes, un gusto saludarlos. Vamos a empezar con la clase de hoy, miércoles 21 de octubre. Hoy vamos a ver tres temitas muy importantes en el tema central de derivación, que son las derivadas de orden superior, que me acuerdo que me he preguntado sobre alguna técnica para poder seguir derivando. Alguna compañera de ustedes me había preguntado, me acuerdo cuando expliqué la tablita de derivación, yo les dije que sí, se podía seguir derivando, inclusive la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada, dependiendo de lo que me solicitaban y del ejercicio que me iban a dar. A eso se le llamaban derivadas de orden superior, que es lo que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver el tema de derivación implícita, que es cuando tenemos que aplicar igual técnicas de derivación, pero cuando no viene el y despejado, o sea, no viene la función f de x despejada como estamos acostumbrados a verlo. Entonces hay que aplicar ahí una técnica de derivación implícita que al final sí vamos a despejar ese f de x o la derivada de f de x o la derivada de y, ¿verdad? O y', ¿ok? Y al final vamos a ver una aplicación muy rápida y muy sencilla de cómo ver la recta tangente. Ahí también aplica un poquito, es como un resumen, una explicación muy breve de lo que ustedes tienen que ver en el video para poder resolver y elaborar el cómic que se les solicita para el próximo lunes, ¿ok? Jóvenes, yo les pongo a ustedes fecha límite el lunes. Si alguno tiene algún inconveniente, algún problemita, yo no tengo problema en darle tiempo hasta el martes, pero lo importante es que ustedes me lo pueden pedir y con mucho gusto yo se los brindo, pero que por favor todos cumplan con la tarea. Yo en lo personal estoy muy feliz de ver un grupo tan grande, ustedes son más de 30 estudiantes y que por lo general se conectan casi siempre la mayoría. O sea, siempre hay alrededor de 26, 30 personas conectadas en la clase y eso es muy bueno, o sea, eso habla muy bien del grupo y el objetivo es que continúen hasta el final del curso, ¿verdad? Jóvenes, por favor no lo dejen botado. Ustedes saben que un curso cuando lo dejan botado se les penaliza mucho, ¿no? Que es la nota final del curso y por ende en el promedio ponderado. Cualquier duda, cualquier consulta en lo que yo les pueda colaborar con muchísimo gusto. Sabemos que tenemos una hora de tutorial a la semana, tal vez para algunos es muy poquito. Yo por eso trato de distribuirlo media hora los miércoles y media hora los viernes antes de que ustedes puedan ingresar a la clase para que si tienen algún inconveniente con el trabajo o así, pues puedan acomodarse. Sin embargo, también recuerden que está el foro de consultas, que yo lo trato de contestar en la brevedad de lo posible. Si ustedes ven que no lo he contestado, pues me mandan un correíto, que ese prácticamente yo lo veo todos los días, bueno, a excepción de ahora que tuve un problemita con la contraseña, pero casi nunca me pasa eso, eso fue un detalle, un descuido mío. Y y cualquier duda, o sea, si ustedes necesitan que yo les explique o que hagamos una sesión extra antes de un examen, yo con muchísimo gusto lo hago, jóvenes. El objetivo es que ustedes terminen el curso con éxito, ¿verdad? O sea, que lo aprueben, pero que también sea conciencia, que realmente ustedes son los que están estudiando, practicando y los que han sido evaluados, ¿verdad? Entonces, aquí yo también solicito la sinceridad de cada uno de ustedes en lo que es el desarrollo del curso y que no se sientan solos, ¿verdad? Yo sé que un poquito hasta la virtualidad se siente a veces uno un poquito solo, ¿verdad? De no estar viendo al profesor en las clases, pero no se sientan así, jóvenes. Yo les estoy brindando a ustedes las 5 horas de clases a la semana. Entonces, si alguno necesita un poquito más de tiempo, con muchísimo gusto yo se los puedo dedicar. Ustedes nada más me lo soliciten y yo ahí les mando un correíto para que si alguien más está interesado en unirse, lo pueda hacer. Entonces, no se sientan solitos, ¿verdad? Sepan que aquí estoy con muchísimo gusto para ayudarles. Y en el tema de derivadas, como ustedes vieron, es un tema muy, muy sencillo, pero es de mucha práctica. Es como el álgebra, como el tema del álgebra. Todo lo que son operaciones con polinomios, llámese sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, radicales, todo lo que abarca el tema de álgebra, así se aplica también en el tema de derivadas y también se va a aplicar en el tema de integrales. Entonces van a ver que entre más practiquen, más van a dominar estos temas. Entonces no se asusten, no sientan meditos. Si alguno salió un poquito bajo en el examen, no se preocupen, vean cómo está. Si ustedes vieron el programa y el cronograma, cómo está distribuido la calificación y la evaluación, es una gran ventaja que ustedes tienen ahorita con la virtualización. Una gran mayoría del porcentaje evaluativo está en tareas y en cuestionarios en línea. Entonces, si ustedes lo ven,
el porcentaje que se asignó para los exámenes es relativamente bajo a como estaba en las sesiones presenciales, ¿verdad? Cuando ustedes llevan el curso de manera presencial. Entonces, si salieron un poquito bajos en el examen, no se preocupen, jóvenes, tienen un montón de actividades más para recuperarlo. Entonces, vean, solo el cómic vale 10%. Lo pueden hacer en grupo, eso sí, que sea a conciencia, ¿verdad? Que trabajaron todos los del grupo. Y vean, solo el examen valía 15%. Entonces ven que es muy, muy similar a una tarea. Así que no se desanimen. Apenas llevamos una evaluación, bueno, 2 evaluaciones, ¿verdad? Con los cuestionarios que han realizado. Y con este cómic sería la 4ª evaluación. Y todavía faltan muchas más evaluaciones. Entonces, ¿para que se animen? Y recuerden, cuando yo estoy explicando, jóvenes, ustedes pueden participar. No lo vean como una interrupción. Ustedes pueden participar cuantas veces gusten, ¿verdad? Siempre que hagan una participación respetuosa, como hasta el momento lo hemos trabajado todos y se los agradezco. Si pueden participar, no lo vean que me están interrumpiendo. Nada más activan el micrófono y realizan la consulta y yo con mucho gusto, si tengo que devolverme o volver a explicar el ejercicio, lo hago con muchísimo gusto. Ven que las clases empiezan a las 6 y terminan a las 8:30. A veces hemos terminado a las 8:30, un día terminamos casi a las 8:40, otro día terminamos a las 8:10, pero bueno, ya habíamos abarcado los ejemplos, que más bien eran 2 ejemplos, no sé cómo avanzamos tan rápido en la clase. Y ese tiempo es de ustedes, entonces si ustedes necesitan que vuelva a explicar o abarcar algún otro ejercicio, con muchísimo gusto lo hacemos, ¿verdad? La clase también es de ustedes, pueden participar, para así no sentir que estoy como en un monólogo, como ahorita, que me siento en un monólogo, ¿verdad? Solo yo hablando. Y más que no Perfecto, profe. Gracias, Coy. Más como no los estoy viendo, ¿verdad? Entonces, pueden participar cuando gusten, así que se sienten en confianza. ¿Okay? Está bien, profe. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a empezar con el tema. El tema de hoy vamos a requerir 2 condiciones. Que ustedes sepan derivar con las tablitas, que es muy importante, y que sepan también la homogeneidad que hay con el y y el f de x', o la derivada de y f de x derivada, que es exactamente lo mismo. Necesito que dominen esas 2 partes. Para todo curso que vayamos a ver ahorita, toda clase que vayamos a ver de derivadas, sí les voy a pedir por favor que tengan la tablita de derivación a mano. Y a esa tablita les voy a pedir que agreguen las propiedades de multiplicación y división de funciones para derivar, que fueron las últimas que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Las de multiplicación y división. Entonces las pueden agregar ahí porque vamos a ocupar la tablita de las propiedades de derivación y esas 2 propiedades para derivar divisiones y multiplicaciones de funciones. Entonces voy a necesitar que tengan esas 2 partes claras. Además, aparte de la tablita, se me olvida, tienen que recordar cómo derivar o cómo aplicar una derivación por la regla de la cadena. ¿Ok? Aquí van a ver que vamos a aplicar algunas con la regla de la cadena. Entonces, las derivadas de orden superior va a requerir que ustedes sepan derivar tanto con la tablita como con la regla de la cadena o con las propiedades de multiplicación y división, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a empezar con el tema de derivadas de orden superior. ¿A qué se refiere derivadas de orden superior? Es cuando nos están pidiendo la segunda derivada o la tercera derivada o la cuarta derivada o la n derivada, llámese n, la cantidad que nos estén solicitando de una función en específico. Me acuerdo que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que una compañera de ustedes me preguntó, profe, ahí se termina, no sigo derivando, y yo le respondí, sí, vamos a ver derivación de orden superior, y ahí van a ver que puedo derivar tantas veces me lo solicite o hasta que la función lo aguante. ¿A qué me refiero cuando la función aguante? Que ya cuando yo empiezo a derivar y derivar, y si en algún punto llega a dar 0, hasta ahí terminó la derivación de orden superior. Preguntas muy sencillas que realizan en el examen en este tema. Averigua la tercera derivada de la siguiente función. Eso es una pregunta típica que hacen en el examen. O le dan, de la función tal, obtuvimos el siguiente resultado, y ponen ahí un resultado. ¿En cuál derivada obtuvimos ese resultado? Entonces las opciones es marcar primera, segunda, tercera o cuarta derivada. Entonces son preguntitas así referentes a lo que es la derivación de orden superior. O sea, en resumen, tienen que derivar.
derivar tantas veces se lo solicitan. Nosotros vimos hasta el momento solo una derivada, derive. Cuando nosotros nos dicen derive es una vez. Ustedes son muy obedientes y solamente van a derivar una vez. Pero si ya les piden segunda o tercera con estas rayitas de acá, ustedes pueden observar que son como, yo les digo como apóstrofes, ¿verdad? Estas rayitas de acá, ¿ven? Son como tildes, sin letra, por decirlo así. Cuando vienen 2 rayitas, me piden la segunda. Si vienen 3 rayitas o 3 apóstrofes, me piden la tercera. Si ya me están pidiendo la cuarta, lo hacen con números romanos, ¿verdad? Entonces, si ya me piden, por ejemplo, la tercera derivada, van a colocar así, con números romanos. Voy a colocarlo aquí en exponente, ¿verdad? Porque es como un exponente, pero no, como un índice, por decirlo así. Vamos a ver dónde está aquí el Profe, índice. Ajá. ¿Sí? una pregunta. Bueno, yo estaba consultando algunos libros para el tema de derivadas e integrales y en la parte de derivadas vi que también lo denotan como d dividido entre d de x. Ajá, El tema es que, bueno, los ejemplos que vi, cuando lo denotaban con eso, me confundieron un poco, aunque prácticamente estaba realizando lo mismo. ¿A qué se debe ese d de x? Porque, por ejemplo, veía que cuando era una integral grande o una lineal, agarraban un término y solo a ese término le ponían d de x. Sí, en realidad ese d sobre d de x es voy a derivar la función y o f de x, ¿verdad? Con respecto a la variable x, o sea, voy a derivar a x, eso es lo que significa. Entonces, a veces para no colocar el apóstrofe, para no colocar, por ejemplo, aquí f', voy a escribirlo acá, Andrés, para no colocar f', ay, mira, me comió la f. Para no colocar aquí el f', lo que hacen es colocar d sobre d de x. Pero es exactamente igual, Andrés. A mí en lo personal casi no me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque hace que el ejercicio se vea muy grande, ¿cierto? Usted lo pudo observar en el libro. Sí, por eso me confundí, porque el ejercicio era más grande y lo entendí peor, lo vi más complicado. Sí, a veces viene así d sobre d de x, a veces viene d de y sobre d de x también, que significa lo mismo, y es nada más para no escribir el f'. A veces inclusive en algunos libros viene así también, f, pero con el f de x. También viene así, o inclusive, en lugar de escribirlo así, también viene y. Cualquiera de estas notaciones pueden trabajarlo y pueden venir en un libro y significa exactamente igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos derivando por la regla de la cadena, cuando yo les digo, por ejemplo, vamos a derivar 2x por sen de x, ¿verdad? Entonces es una multiplicación, ¿cierto? Hay que derivar el 2x, para escribirlo aquí un poquito rápido, hay que derivar el 2x, al 2x les multiplico el sen de x sin derivar, ¿cierto? Por propiedad del producto, ¿verdad? Entonces, ven que lo que nosotros hacemos es agregar aquí este apóstrofe. Voy a escribir un poquito más grande y de otro color. Yo le digo apóstrofe o prima, como quieran llamar. Lo que hacemos es agregar este apóstrofe. Me imagino que en ese libro, en lugar de agregar ese apóstrofe, viene adelante un D sobre D de Y o un D de X sobre D de Y. Sí. ¿Verdad, Andrés? Ajá, Entonces, esta anotación D sobre D de Y o D de X sobre D de Y es en lugar de escribir esta prima de acá. Pero es exactamente igual. O sea, no, significa exactamente igual, son notaciones. Es como una fracción me ejemplifica una división. Puedo escribirla en la línea fraccionaria, puedo escribirla con el signo de división. Estamos trabajando igual con una fracción, ¿cierto? O con una división, como quieran verlo, ¿verdad? Pero es exactamente igual. Puede ser que le aparezca el apóstrofe, Andrés, o si no les ponen el apóstrofe, les ponen esta notación adelante. Pero es igual, Andrés, lo único que hace es que se vea la expresión un poquito más grande. Y en regla de la cadena, sobre todo se usa mucho en la regla de la cadena, es que en lugar de este apóstrofe voy a escribir aquí adelante de la función que voy a derivar, d sobre d de x o d de y sobre d de x, perdón,
lo puse al revés, D sobre D de X, o D de Y sobre D de X, como, bueno, pero es exactamente igual. No sé si abarqué su consulta, Andrés. Sí, profe, ya ahora sí me quedó claro. Sí, también, si usted ve que en algún libro que está consultando no le entiende muy bien, me puede hacer la consulta y yo se lo puedo explicar con el apóstrofe. A mí en lo personal siempre me gusta explicarlo con el apóstrofe. Estoy consciente de que en los libros siempre viene esta anotación, pero es como más rápido para la hora de trabajar, a la hora de simplificar una expresión, ¿verdad? Sí, porque ya cuando son ya derivadas como estas de orden superior y llevan cálculos más amplios, eso se vuelve tedioso. O sea, Sí. arrastrando eso, no. Sí, sí, esa es la palabra correcta, Andrés. Es tedioso estar arrastrando ese D sobre D de Y. Es un poquito... D sobre D de Y. Bueno, ahí ustedes lo valoran, pero por el momento vamos a trabajarlo con el apóstrofe. ¿Está bien? Ven, así como viene en el libro. De hecho, el libro con el que me baso, que está elaborado por un compañero de la UTN, un profesor, que se llama Jeffrey Guadamón, no sé si alguno lo conoce. Él elaboró el libro con el que estamos trabajando todos los profesores de cálculo, y él solo esto yo lo tomé del libro, y él solo lo trabaja con el apóstrofe, no lo trabaja con el D sobre D de Y, o D sobre D de X, ¿verdad? Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo, jóvenes. Tenemos la función f de x igual a x a la 4 menos n de x más 6. Recuerden algo muy importante, que en lugar de f de x, yo puedo escribir, jóvenes, y. ¿Estamos de acuerdo? Esos son sinónimos, son términos semejantes en cuestión de funciones. Puedo escribir el f de x o puedo escribir el y. Eso es muy importante que lo visualicemos para que cuando veamos derivación implícita, no vamos a trabajar con f de x. En derivación implícita vamos a trabajar con y, pero cada vez que nos aparece una y es porque es sinónimo de f de x. Es algo muy importante, por eso estoy reforzando esta parte de acá. Estos dos son iguales, iguales, iguales. O sea, es como la misma persona, nada más que con diferente ropa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mismo, es exactamente lo mismo. Estamos de acuerdo, Ok, entonces vamos a hallar, ven que me dice calcule la segunda derivada. Entonces, quiere decir que voy a obtener la primera derivada como hemos estado trabajando, y ese resultado que me da, que yo encerré como la primera derivada, ese resultado lo voy a volver a derivar con los procedimientos que conocemos. Entonces, vamos a trabajar con la primera derivada. Aquí voy a quitar este momentito aquí la cortina que tengo. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de x a la 4? Recordemos, es una potencia, bajamos el 4 a multiplicar, le restamos 1 al exponente, nos queda 3, y nos quedaría entonces 4x a la 3. Bajamos la resta, la derivada de seno por propiedad, ustedes tienen ahí la tablita, que fue lo que les pedí, ¿verdad? Que tuvieran la tablita a mano. La derivada de sen de x es coseno de x. Y la derivada de 6, como es un número, la derivada de todo número siempre va a dar 0. ¿Okay? Obviamente este paso lo pueden omitir, no hace falta que escriban el 0, pero recuerden que yo en los ejemplos siempre escribo todo, ¿verdad? No omito, trato de no omitir pasos. Aquí sí estoy omitiendo ya la resta porque considero que ya para esta semana, si ustedes practicaron, aquí ya no hace falta que yo escriba la resta, ¿verdad? Que yo escriba aquí 4 menos 1. Ok, entonces la respuesta a la primera derivada sería 4x a la 3 menos coseno de x. Perfecto, ya tenemos la primera derivada. Aquí tenemos la mitad del ejercicio. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la segunda. Entonces quiere decir que voy a agregar otra vez el f de x, pero ya no con un apóstrofe, sino con 2, para indicar que voy a derivar por segunda vez esta función. Entonces tomo el resultado de la primera derivada, que fue 4x a la 3 menos coseno de x, y vean que por eso puse aquí un apóstrofe, ¿cierto? Ahora, en el siguiente paso voy a agregar el otro apóstrofe, porque voy a trabajar con la segunda derivada. Es decir, voy a derivar este resultado que obtuvimos. Vuelvo a derivar. La derivada de 4x a la 3, bajo el 3 a multiplicar, 4 por 3 nos da 12, y al exponente 3 le restamos 1, nos queda 2. Bajamos la resta, y la derivada, vean, muy importante, la derivada de coseno de x es
menos sen de x. Vean que este menos que está en verde es el menos que ya bajé, digamos, por el resultado que obtuve. Y este menos que está aquí encerradito en rosado es el resultado de la derivada de coseno de x. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando les aparecen esos signos porque si solo dejan uno ya la respuesta estaría mala. Aquí tienen que aplicar ley de signos, ¿verdad? Menos por menos nos va a dar más, para que tengan cuidado. Entonces la respuesta de la segunda derivada sería 12x a la 2 más sen de x. Y aquí quedaría el ejercicio. Ven, entonces, ven que la derivada de orden superior es muy sencilla. Es seguir derivando. Como me había consultado, ay, no me acuerdo el nombre, de una compañera de ustedes. Yo sigo derivando si me lo piden. O sea, si me piden un orden superior. Si no, no. Hasta aquí quedaría la respuesta. Profe, ¿Sí? ¿Sí? y se podría dejar como 12x a la 2 más sen de x. O sea, dejarnos más Sí. bien hacerlo directo. O sea, brincándose. Sí, claro, digamos. Ok. Sí, por supuesto, Jeremy. Vea, este paso, digamos que yo lo escribí de más, ¿verdad? Cuando ustedes ya tienen práctica y lo hacen con la ley de signos, pueden pasar de aquí a aquí, de una vez, ¿verdad? A mí siempre, como les digo, me gusta escribirlo, aunque esté de más, este paso es para que cuando ustedes estén repasando los ejemplos, pues vean exactamente qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Porque si yo aquí tengo un menos, ¿por qué no me salto el paso, Jeremy? Porque si me paso, digamos, de acá a acá, ustedes me dirían, profe, pero si aquí está negativo, ¿por qué está positivo acá? ¿Por qué hay un más? Entonces ya en este paso se explica por qué está ese más, ¿verdad? Menos por menos da más. Sí, tal vez ahorita, digamos, aquí en clase uno lo entiende, pero bueno, a mí me ha pasado que cuando consulto otra vez los materiales, digo, pucha, ¿y aquí cómo era? Entonces tal vez con todos Exactamente. esos colorcitos que usted pone y demás, le ayudan a uno un montón. Sí, sí. Sí. Yo sé que yo uso mucho color, ¿verdad? Yo espero que no les afecte eso, pero es que vieron que a mí no, en lo personal No, me no, a mí gusta. más bien me ayuda. Sí, sí, a Profe, mí me gusta para mucho nada. como. Ajá, bueno. A mí me encanta de esa Sí. forma porque de verdad que uno entiende demasiado bien. Bueno, Sí. qué dicha que les gusta. Vieron en la clase presencial me tienen que tener paciencia. Bueno, pues si estoy trabajando con la pizarra acrílica, dependiendo del aula que me dé, y tengo que andar con los marcadores, ¿verdad? Por lo menos 4 marcadores de 4 colores, ¿verdad? Entonces, mientras abro un marcador y abro el otro, tienen que tenerme paciencia cuando estoy explicando. Aquí la ventaja es que como ya tengo el ejercicio resuelto, ahí puedo subrayar con colores o inclusive van a ver que en la derivada implícita yo utilizo un color específico para derivar la y, para que nunca se confunda. Entonces, inclusive van a ver que yo siempre les aconsejo que lo hagan de otro color. Sí, dime, Andrés. Usted tranquila con los colores, porque, bueno, yo soy daltónico, entonces siempre me he acostumbrado a trabajar, ¿De digamos, verdad? sí. Y no se le hace mucho enredo, más bien, Andrés, cuando uso mucho color. No, porque ya me acostumbré, digamos, ya me acostumbré a seguir como los esquemas con anotación matemática, entonces, digamos que por los colores ya no. De verdad. Bueno, pero si hay algún color así que usted más bien le distorsione, usted me dice con toda confianza, ¿verdad, Andrés? Que me diga, profe, no puedo usar ese color y yo con mucho gusto no lo uso, ¿verdad? Con toda confianza, Andrés. Sí, por ahora ninguno me ha molestado, entonces, está bien. Bueno. Bueno, sí, yo se lo agradezco porque puede ser, no sé todavía, ¿verdad? Si algún color le afecta o no lo ve bien o más bien siente que le estoy tapando, por ejemplo, a veces este es un color fucsia que está tapando el negro, entonces si usted siente que lo está tapando y no lo visualiza bien, me dice, verá, con toda confianza. Está bien, profe. Bueno, gracias, Andrés. Veamos otro ejemplo, jóvenes. Ven aquí, tenemos una multiplicación de dos funciones diferentes. Esta función x es una función algebraica y esta otra función e a la x es una función exponencial. Entonces tenemos la multiplicación de dos funciones diferentes. Cuando estamos multiplicando dos funciones diferentes y tenemos que derivarlas, ¿qué propiedad aplicamos? A ver si se acuerdan de derivación. Creo que se llama la propiedad del producto, profe, ¿no? Sí.
Exacto, la propiedad del producto. ¿Se acuerdan que se desarrollaba en suma? ¿Cierto? Era volver a escribir esta multiplicación, así como está, 2 veces separadas con una suma, solamente que en la primera multiplicación derivamos únicamente la primera función, que en este caso sería la x. Y en la segunda multiplicación derivamos la segunda función, que sería e a la x. Entonces, ven que es copiar 2 veces esta multiplicación separado con una suma. Esa es la formulita del producto, ¿verdad? La propiedad del producto. En la primera multiplicación derivamos la primera función y en la segunda multiplicación derivamos la segunda función. ¿Ok? Entonces me están pidiendo la segunda derivada. Entonces quiere decir que vamos a derivar una vez y ese resultado, sí, aquí sí es muy importante, jóvenes, que el resultado lo simplifiquemos al máximo. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije, vamos a acostumbrarnos a derivar al máximo aunque no nos lo pidan? Es porque en las derivadas de orden superior, entre más pequeñito les quede el resultado, mejor va a ser la siguiente derivada. Si ustedes dejan el resultado muy grande, la segunda derivada se va a complicar. Entonces, siempre acostúmbrense a simplificar el resultado. Entonces, vean acá. Tenemos la primera derivada. Vamos a derivar x. ¿Quién es la derivada de x? Por propiedad, ustedes tienen ahí en la tablita que la derivada de x es 1. Bajamos el e a la x, bajamos la suma, bajamos la letra x, que no la vamos a derivar, y ahora sí, vamos a derivar e a la x. Si ustedes se fijan en la tablita de derivación, la derivada de e a la x es e a la x. Yo les decía que esta era la más bonita de todas, porque van a ver que en derivadas e integrales es la misma. Entonces es, digamos, como la única que no deberían de aprenderse, porque el resultado es el mismo. ¿Ok? Bueno, resolviendo la multiplicación que nos quedó, sería 1 por e a la x, más x por e a la x se conserva x por e a la x. Esto es lo más que podemos simplificar. Ustedes me dirían, profe, ¿puedo sacar a factor común y demás? Como estamos derivando, yo les aconsejo que lo trabajen así, en sumas. No traten de sacar factor común y demás, porque el objetivo de sacar un factor común para reducir es que yo lo pueda cancelar en algún momento. Y como si yo extraigo esta e a la x a factor común, ¿con quién la voy a cancelar en el denominador? No tengo nada en el denominador. Bueno, tengo un 1, pero no tengo un e a la x, que es el que me conviene, ¿verdad? Entonces, yo factorizo siempre y cuando vaya a poder simplificar la fracción. Si no, no es necesario factorizar. Ok, ya tenemos aquí la primera derivada de f de x. Ahora me están pidiendo la segunda. Voy a tomar este resultado como si fuera otro ejercicio nuevo, ¿verdad? Y lo planteo en otra columna. Ven que yo trato de que en cada columna sea una derivada. Yo no les aconsejo que lo hagan aquí abajo. Ojalá lo hagan por aparte. Bueno, como ustedes gustan y como ustedes lo entiendan mejor, pero mi recomendación es que en cada columna trabajen con una derivación para que no se les confunda, ¿verdad? Profe, ¿Sí? Dime. Espero que le interrumpa. Profe, una pregunta. Ahí, la X no la, digamos, nosotros hicimos 1 por X y todo, pero ¿por qué no derivamos a X después? Porque por propiedad, Daniela, la propiedad me dice que cuando yo tengo una multiplicación de dos funciones, aplico la propiedad en la primera multiplicación, derivo la primera función y la segunda función no se deriva. Pongo una suma, vuelvo a escribir la multiplicación. La primera función no se deriva porque ya la derivé aquí, pero aquí sí derivo la segunda. ¿Ve? Entonces, Okay, eso era la del producto. Ajá, es la propiedad del producto. Entonces, por eso ve que en rojo encerré únicamente las que vamos a derivar. Y lo que no encerré, está en color azul, ¿verdad? Nada más lo bajé. Si usted observa, nada más lo que hice fue bajar esta parte. Toda esta parte de acá está exactamente igual. Ok, sí, esa es la que vamos a hacer en la segunda derivada. Ajá, correcto. Vamos a volverla a aplicar. ¿Por qué la vamos a volver a aplicar? Porque resulta que tenemos aquí una suma que, bueno, puedo resolver cada una de ellas por aparte. Perfectamente la derivada de e a la x, ya sabemos que es e a la x, ya la derivamos, por decirlo así, ¿verdad? Esto, si solo me apareciera la e a la x, es lo que llamamos una derivación de orden superior infinita.
Porque la primera derivada de e a la x da e a la x, la segunda derivada de e a la x da e a la x, la tercera derivada de e a la x, la cuarta derivada de e a la x, ¿ven? O sea, nunca va a terminar. Entonces es lo que llamamos una derivación de orden superior infinita. Pero aquí está acompañada con una suma, y en esta suma, en el lado derecho, tenemos una multiplicación. Entonces, esta multiplicación tenemos que volverla a resolver como hicimos acá. ¿Ven? Es más, si ustedes ven, es exactamente igual. Entonces, si quieren, la vuelven a hacer, ¿verdad? Pero en realidad es volverla a copiar. Aquí se me borró el apóstrofe. Voy a agregárselos un momentito. Aquí sería la derivada de x por e a la x sin derivar más x por la derivada de e a la x. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la derivada de x da 1, bajamos el e a la x, bajamos la suma, bajamos la x, y la derivada de e a la x nos da e a la x. ¿Ven? Entonces ven que nos vuelve a dar exactamente lo mismo. Aquí sería, bajamos esta e a la x, aquí se conserva, ¿lo ven? Aquí 1 por e a la x nos da e a la x. Esta e se mantiene, ¿verdad? Esa es la que estamos aquí bajando. Aquí bajamos el más, 1 por e a la x nos da e a la x, bajamos la suma, y x por e a la x nos da x e a la x. Si ustedes observan, aquí tenemos dos términos que podemos sumar. Vean, e a la x más e a la x es como decir m más m, o n más n, o r más r, o una manzana más una manzana, dos manzanas. ¿Ven? Son sumas de monomios semejantes. Se conserva el factor, en este caso, literal, que sea la x, y se suma 1 más 1, 2. Y se baja la suma de x por e a la x. Esta sería entonces, jóvenes, la segunda derivada. Si me pidiesen la tercera derivada, es derivar este resultado. Y así sucesivamente, jóvenes. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Con la derivación de orden superior. Muy bien, profe. Creo que una consulta. Para este caso siempre vamos a utilizar las reglas de derivación. No vamos a utilizar la fórmula aquella que se divide entre h. Ah, no. Esa no vale. Que dicha que preguntó. Ya para derivación de orden superior y derivación implícita, o sea, el tema que vamos a ver hoy, no aplicamos definición de límite. No. La definición de límite solo la vamos a aplicar si nos lo piden. Ok, si no, entonces es esta normal. Ajá, usan tablita, usan la propiedad del producto o la división, o usan regla de la cadena, dependiendo del ejercicio. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto, Ale. Cualquier pregunta, jóvenes, que tengan, por favor, participen. Profe. Ajá, díganme. Aquí en la segunda derivada, Ajá. donde, bueno, había al principio, que dice e de x, y usted deriva, y es lo mismo, era e de x. Esta de acá. Ajá. Esta. Y dice más, exacto, bueno, eso lo baja, igual. Pero aquí veo que se repite x, eso, es que no sé si es un corvo. Este de acá. Sí, es sí, un arriba. corvo. Ajá. Ok, y dice, ok, sí, pero ¿por qué dos veces? Porque Digamos, como tenemos una multiplicación de dos funciones, ve como al inicio acá, como esta de acá, como tenemos una multiplicación de dos funciones, tenemos que aplicar la propiedad del producto. Ah, ok, sí, lo que estamos diciendo. Ajá, o sea, lo que aplicamos acá, ven que encerré aquí en verde, aquí lo volvemos a aplicar. Ok, pues, digamos, deriva uno y después deriva la otra. Sí, pero aplicando la propiedad del producto. Que es volver a copiar esa multiplicación dos veces separadas con una suma. ¿Verdad? Esto que está encerrado en este color, Jeremy, es porque estoy aplicando la propiedad del producto. Ah, la propiedad del producto. Y abajo deriva x y e. Y aquí abajo me decía, perdón, Jeremy. Sí, no, que entonces abajo es donde usted deriva x, esto que es 1, es la derivada de x. Ajá, la derivada de x da 1 por e. Eso es una e, ¿verdad? Es que parece como una p. Sí, ¿verdad? Es una e a la x, es esta e a la x. Okay. Bajamos la suma, bajamos la x,
Y la derivada de e a la x por propiedad, que ustedes tienen ahí en la tablita, da e a la x. Ah, ok, y es hasta ese tercer paso que está haciendo lo de la derivada. Sí, No, digamos, la aquí yo propiedad ya... Exacto, exacto, Jeremy. Aquí, por ejemplo, yo ya derivé. O sea, hasta acá, yo ya derivé. ¿Ve? Ya este paso que estoy haciendo acá, ya es para reducirla, para que nos quede más pequeñita. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Con mucho gusto. Vamos bien. Profe, ¿Sí? para aplicar la propiedad del producto, si hay 3 términos multiplicando, ¿cómo lo haría? Ahí tendría que hacerlo por partes, Andrés. Sería por partes, ¿verdad? Sí, tiene que tener mucho cuidado. Por lo general, casi nunca vienen 3 términos que se están multiplicando. Y si vienen 3 términos, podrían ser de este tipo, vea. Vea, por ejemplo, algo así. 2 por x sen de x. Dice, profe, ¿pero dónde está la multiplicación? Bueno, sí, el 2, voy a agregar un asterisco como si fuera una multiplicación. El 2 está multiplicando a la x y la x está multiplicando a la razón trigonométrica o la función trigonométrica sen de x. Pero en cuestión de multiplicar, yo al 2x lo puedo tomar como una sola expresión. Entonces, en realidad son 3 términos que se están multiplicando, pero yo lo puedo, digamos, resumir en 2 para aplicar la del producto. Si viniese, por ejemplo, aquí por, no sé, logaritmo natural de x, ¿verdad? Voy a poner aquí mayúscula. Entonces, aquí mi recomendación es que resuelva primero esta multiplicación, ¿verdad? Esta multiplicación por la regla del producto, y lo que le da, la resuelva con esta otra multiplicación. Entonces va a quedar muy larga en realidad. De hecho, en la práctica no viene ninguna así, ¿verdad, Andrés? Bueno, de la práctica no lo he revisado por completo. Los ejercicios que he hecho son de libros, pero uno sí venía así muy grande, digamos, de 3 términos, entonces lo marqué y seguí. Puede mandármelo ahí por el foro de consultas, Andrés, porque si gusta yo le puedo ayudar con la solución. Pero por eso en la práctica, yo creo que mis compañeros que fueron los que elaboraron esa práctica, ustedes ven que la práctica está elaborada por 2 o 3 profesores de matemática, ellos no incluyeron una así tan grande, porque en realidad sí quedaría muy larga. Sí se puede hacer, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado. Hacer primero una y lo que les da, luego resolverla con la otra. Tienen que tener mucho cuidado. Ok, veamos otro ejemplo. Pero aquí nos están pidiendo la tercera derivada, pero yo les puse para hacer el ejercicio un poquito más emotivo, vamos a derivar al máximo, a ver qué pasa. Entonces van a ver que aquí no lo estoy trabajando por columnas, sino que lo voy a trabajar seguido, y si no me equivoco lo estoy trabajando por colores. Ok, entonces, ¿cuál es la primera derivada? Ven que como es un polinomio es muy fácil de derivar, nada más aplicamos la propiedad de la potencia. Bajamos el 5 a multiplicar con el 4, 5 por 4, 20, el 5 le restamos un 1, es muy similar al que me preguntó antes Jeremy, de la práctica, ¿verdad? El 5 le restamos un 1, nos queda 4, bajamos el 3 a multiplicar con el menos 1 por 3 nos da menos 3, al 3 le restamos un 1, queda 2, la derivada de 6x, bajamos el 6, y por propiedad tenemos que la derivada de x da 1, entonces 6 por 1, 6, y la derivada de 4 da 0, pero ven que aquí no la agregué, porque 6 más 0 nos da 6. ¿Ok? Ya tenemos ahí la primera derivada. Vamos entonces con la segunda derivada, que es derivar este resultado. Entonces ven que por eso lo escribí aquí de otro color. Eso también es otra manera. Si ustedes gustan, jóvenes, pueden trabajarlo así en columna, ¿verdad? Una derivada debajo de la otra, pero pueden separarla. Una la hacen con azul y otra la hacen con negro, ¿verdad? O por colores, por si quieren trabajarlo. O le trazan una rayita. Yo también a veces cuando el ejercicio es un poquito largo, yo lo que hago es trazar una rayita para separar las derivadas. Ok, aquí está la primera, aquí está la segunda y así sucesivamente. Entonces vean acá, tenemos que la segunda derivada sería derivar 20x a la 4. Bajamos el 4 a multiplicar por el 20, 20 por 4 nos da 80, al 4 le restamos 1, nos queda 3. Bajamos la resta, 3 por 2, 6, a 2 le resto 1, me queda 1.
Y la derivada de 6 da 0. Ven que aquí lo puse así como casi transparente, porque en realidad eso no se escribe. ¿Okay? Ya tenemos la segunda derivada. ¿Nos pidieron cuál, jóvenes? La tercera, ¿verdad? Nos pidieron la tercera derivada. Entonces, vamos a derivar otra vez. ¿Cuál es la derivada de 80x a la 3? Bajamos el 3 a multiplicar con el 80. 80 por 3 nos da 240. A x a la 3 le restamos 1, nos queda x a la 2. La derivada de menos 6x sería bajar el menos 6 y la derivada de x da 1, por eso no se escribe, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí la tercera derivada. Hasta aquí estaría lo que nos pidieron, que era la tercera. Pero como yo les puse aquí, va a ser opcional, si queremos derivar al máximo. ¿Qué significa derivar al máximo? Que ya nos quede 0 el resultado. Eso solamente pasa en las funciones polinómicas como esta, que son polinomios. Una trigonométrica no va a dar 0 nunca. Una exponencial tampoco. Vamos a ver, ¿cuál otra? La logarítmica, bueno, dependiendo, porque algunas da 1 sobre x, entonces dependiendo de la función puede reducirse al máximo. Pero más que todo son las polinómicas las que se pueden reducir al máximo. Vean qué pasa cuando ya obtengo aquí la cuarta derivada. Sería derivar 240x a la 2, bajamos el 2 a multiplicar, nos da 480x a la 1, y el menos 6 nos da, la derivada de menos 6 da 0, por eso no se escribe. ¿Qué pasa si obtenemos la quinta derivada? Sería derivar 480x. 480x derivado nos da 480 por 1, porque la derivada de x es 1, entonces da 480. Y finalmente, la sexta derivada sería derivar el número 480. Y cuando derivamos 480, eso nos va a dar 0. Y hasta aquí quedaría. ¿Perdón? Permiso, en el examen nos podría pedir sacar derivada al máximo o como a la tercera sería lo máximo que nos pueden pedir. Dependiendo del ejercicio, Iván. Por ejemplo, uno de estos muy sencillo puede ser que en el examen más bien le escriban esto. Vean un segundito para utilizar aquí el reconocimiento de figuritas. Bien. Puede ser que en el examen les dan esta función, ¿verdad? Les dan esta función. Toma en cuenta la siguiente función, esta de acá. 4x a la 5 menos x a la 3 más 6x más 4. ¿En cuál derivada dio 480x? Entonces les van a poner en marcar con x. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Y ustedes van a marcar la cuarta derivada. ¿Ve? Puede ser una pregunta de esas. Si fuera en desarrollo, puede ser, bueno, no creo que la única pregunta de desarrollo se la piden de derivar al máximo, ¿verdad? Lo más seguro puede ser que les pidan una derivada de la regla de la cadena o algún ejercicio aplicando la recta de la tangente. Pero si fuese en desarrollo, puede ser que les pidan hasta la cuarta, quinta derivada, dependiendo del ejercicio, porque ven que, por ejemplo, un ejercicio es pequeñito. Yo puedo obtener la sexta derivada, que en realidad este ejercicio vale 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes dirían, sexta derivada y 6 puntos nada más, pero es que es una función muy sencilla. Entonces, Iván, eso va a depender de la función que ustedes les den. Ok, profe, está bien. Pero se puede, digamos, de este ejercicio se pueden sacar muchas preguntas. Profe, que usted puso opcional, derivemos al máximo, lo que hizo fue sacar todas las derivadas que pudo hasta que le diera 0. Correcto, vale. Y eso por lo general solamente pasa en las funciones polinómicas. Hay algunas otras que son excepciones, ¿verdad? Pero por lo general solo en las polinómicas podemos derivar al máximo. ¿Ok? Profe, ¿me podría explicar lo de la última derivada? Nada más, de 0. Claro, Jenny, con mucho gusto. Hasta aquí, hasta la quinta derivada, vamos bien. Sí, nada más es que me perdí en el 0, ¿no? Realmente, no, sí, pues, es que 480, Jenny, es un número. Y según la tablita de derivación, ustedes tienen que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Ve? Por eso es que aquí la derivada de 6, de menos 6, dio 0, ¿verdad? La derivada de 4 dio 0, por eso no se escribió. Pero aquí el resultado que obtuvimos en la quinta derivada fue un número. Pudo haber sido 480, pudo haber sido raíz de 5, pudo haber sido menos 5 cuartos, pudo haber sido raíz de 325,
pudo haber sido solamente la letra E, inclusive, jóvenes, perfectamente pudo haber sido solo la letra E. Entonces, si ustedes les aparece, por ejemplo, la letra E, ustedes saben que la letra E es un número, ¿cierto? Y si aquí el resultado les dio E, y la derivada de E da 0, porque el E es un número en la calculadora que a ustedes les da, si no me equivoco, 2.71 algo, es un número irracional, al igual que el número pi. Entonces, si inclusive les da el E, si les da cualquier otro número real, ya sea fraccionario, con radical, negativos, etcétera, e igual siempre la derivada de ese número va a dar 0. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Estamos bien. Hasta aquí donde está esta línea gruesita es porque me pidieron la tercera derivada. Ya lo demás fue el ejercicio opcional que yo les pedí acá, de derivar al máximo. Ahora, aquí les dejé de ejercicio para que ustedes lo hagan. Recomendación. Ese les va a quedar de tareita. Vean que aquí tienen una multiplicación que tienen que aplicar la propiedad del producto. Y aquí esta X está en el denominador. ¿Se acuerdan que no podemos trabajar con potencias abajo? ¿Qué teníamos que hacer cuando tenemos una potencia abajo? A ver si se acuerdan. ¿Qué podemos hacer con este ejercicio? Para no aplicar la de la división, ¿verdad? Para que no nos quede el ejercicio muy largo. Creo que formar la fracción. Ahí se tenía que poner Aplicar una inversa, profe. ¿No? Ay, no les escuché, perdón. Profe, ¿se puede aplicar una inversa? ¿Cuál inversa? Digamos, tirar eso a la -1 para que la X quede arriba y... A la -2 sería. Ah, sí, a la -2, perdón. Ajá, correcto, Andrés, correcto. En realidad sí se trabaja, ¿verdad? Pasar este X a la 2, como dijo el compañero Andrés, a el numerador, pero con el exponente negativo. O sea, tendríamos 2X a la -2. Entonces, mi recomendación es que pasen, así como dijo el compañero Andrés, pasen esta potencia, le cambien el signo, le cambien el signo del exponente y puedan colocar esa potencia arriba, para que no trabajen con letras abajo, porque si ustedes lo dejan así como está, tienen que aplicar la propiedad de la división y es un poquito larga, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que es multiplicar estos dos términos más la multiplicación otra vez de esos dos términos, perdón, con resta es dividido entre el denominador a la 4. Entonces queda un poquito larga. Mejor, mi consejo es que pasen esta potencia arriba al numerador. Entonces ahí les queda de tareita. Vamos entonces con derivación implícita, jóvenes. La derivación implícita es cuando hasta el momento hemos trabajado donde la variable y está despejada, ¿cierto? ¿Ven? Aquí la y está despejada o hemos trabajado inclusive con f de x, ¿verdad? O hemos trabajado con la y o con el f de x, ¿cierto? Por eso yo les decía que siempre recuerden que f de x es sinónimo de y. O sea, es igual, puedo trabajar la letra y o puedo trabajar la f de x. ¿Qué significa y? Y significa la imagen, el resultado de esta función cuando yo le doy un valor numérico a la x. F de x significa la función, una función que depende del valor de x. Entonces, f de x también se llama imagen o y, es exactamente igual. Para la derivación implícita, ¿sí? Dime. ¿Puedes repetir eso? Es como que se me cortó y no entendí. Ah, claro, con mucho gusto. Gracias. Que recuerden que hemos trabajado hasta el momento con f de x o con y. Que yo se los puse al inicio de la clase. Puede ser que trabajemos con f de x o que trabajemos con y. Entonces es exactamente igual. O en cualquiera de los dos vamos a usar. La y significa que va a ser la imagen de esta función. Es decir, si a mí me dan un valor para la letra x, un valor numérico, y yo sustituyo, ya tengo entonces para esa x, que es la preimagen, ya tengo una imagen, un valor numérico, que es la y. Y de esa manera yo hago pares ordenados y de esa manera yo puedo graficar, que fue lo que ustedes vieron en mate general. Ahora, también puede ser que en lugar de la y me escriban f de x, que significa exactamente igual, es una función que depende de x. ¿Quién es la función que depende de x? La y. No iba a existir una y si no tengo un valor numérico para x. Entonces, por eso es que estas dos notaciones son idénticas. Cualquiera de las dos podemos trabajar. Ahora, para derivación implícita, en algunos libros
libros, y por ejemplo, un libro que yo estaba consultando del TEC, usan la f de x, no usan la y, pero no se asusten, es exactamente igual. ¿Por qué nosotros en este libro aquí de la OTN que elaboró el compañero Jeffrey vamos a trabajar con la y? Porque es más simplificado, más pequeñito, lo mismo que yo le explicaba ahora a Andrés al inicio de la clase, si usar y' o d sobre d de x, ¿verdad? Es exactamente igual, nada más es para abreviar y tratar de no se nos quede tan grande ese ejercicio. Ahora, para derivación implícita vamos a trabajar, profe, pero es que nos va a quedar dos letras, nos va a quedar la letra X y la letra Y, mejor trabajamos con f de X. En realidad, joven, para hacer una diferencia entre la X o entre la X y el f de X, es mejor siempre trabajar con la Y, en derivación implícita. ¿Por qué? Porque así como está esta Y que tenemos acá, y está muy bonita, ya está despejada, está solita la Y, entonces quiere decir que yo derivo toda esta función con respecto a la letra X. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento, ¿verdad? ¿Ven? Estos ejemplos de acá. Aquí está el f de X o Y, como quieran verlo, que es exactamente igual. Estoy derivando toda esta función sin ningún problema. Estoy derivando aquí la X, ¿cierto? Ahora, lo que pasa en derivación implícita es que en algunas funciones o relaciones la variable Y no está expresada de esta manera implícita, no está expresada solita. O sea, la Y lo ideal es que siempre esté sola al lado izquierdo del igual. Pero vean esta función de acá. Vean ustedes. Ustedes dicen, ah, no, profe, eso es un arroz con mango, ¿cierto? Hay Y y X por todo lado. Lo que pasa es que ustedes me dirían, profe, pero nosotros ya sabemos despejar ecuaciones y yo voy a despejar esa Y. Perfecto, usted puede despejar la Y, no hay ningún problema. Pero cuando ustedes tienen Y's y las Y's están con diferentes exponentes, se va a volver un poquito más complejo el despeje. Ven que aquí tienen Y a la 1 y aquí tienen Y a la 2. Ustedes al final les va a quedar ahí una Y sumada o restada con un Y a la 2. Entonces, ¿y cómo van a despejar el Y el Y a la 2? Tendrían que despejar dos funciones. Entonces, cuando el proceso de despeje de la Y es muy complicado, o como por ejemplo esta de acá, vean dónde está esta pobre Y, dentro de una raíz. Aparte de eso está siendo sumada con un 1 y con una X. Y aparte de eso está siendo igualada con un Y a la 3. ¿Cómo hacemos para despejar esa Y? Se complica, ¿verdad? O sea, es un procedimiento algebraico muy complejo, que lo que hace va a ser alargar el ejercicio y al final para derivar esa función va a ser muy complicado. O sea, estas dos funciones, tratar de convertirlas en estas funciones es muy complejo. O sea, es muy difícil pasar de acá a acá. Es muy, muy complejo. O sea, dejar la Y solita. ¿Ven que aquí la Y está solita? Aquí no, aquí la Y está mezclada con la X. Entonces, cuando tenemos esos ejercicios, jóvenes, esas funciones donde la Y está siendo mezclada con la X, ven aquí está mezclada, aquí está mezclada. Aquí no dice, ah, no, profe, aquí está solita, sí, pero Y, para despejarla está un poquito compleja, aquí está dentro de una raíz y aquí, aparte de eso, está elevada a la 3. Entonces, no hay manera de que yo tenga una Y, ven como acá, que en toda esta función solamente me aparece una vez la Y y está solita. Eso es lo conveniente para poder trabajar con las propiedades que hemos venido trabajando. Bueno, si nos aparecen este tipo de funciones, jóvenes, la recomendación es derivar implícitamente. ¿Qué significa eso? Que yo voy a derivar corrido, jóvenes, corrido. Derivo el X a la 2 por Y, derivo el 3X a la 2Y, derivo el 7Y a la 2, o sea, lo derivo, pero profe, es que hay dos letras, no importa, lo derivo así como está. Lo único que yo voy a hacer es que cada vez que yo derivo la letra Y en alguna función, en algún procedimiento, le voy a agregar una Y'. Esa va a ser nuestra condición. Cada vez que yo derivo la letra Y, agrego una Y'. Profe, ¿y cuando derivo la X? No. Cuando usted deriva la X no tiene que agregar nada. Es como cuando estábamos derivando común y corriente el 4X a la 5, o el sen de X, o el coseno de X. O sea, no tengo que agregar nada. Pero si yo derivo sen de X, sen de Y, ok, la derivada de sen de Y es coseno de Y, pero tengo que agregarle por Y'. Esa es mi condición. Cada vez que yo derivo Y, agrego un Y'. Entonces, ven, por ejemplo, esta función. Tengo Y a la 2. Si yo derivo Y a la 2 por propiedad de la potencia, bajo el 2 a multiplicar, le resto un 1 al exponente y me queda 2Y, ¿cierto? Hasta aquí está la derivada, 2Y. Pero como estoy derivando la letra Y, tengo que agregarle Y' multiplicado.
Esa va a ser nuestra condición. Vean este otro ejemplo. Voy a agrandarlo un poquito más para que lo puedan ver. Por si alguno está desde el celular, ¿verdad? Yo sé que se vuelve un poquito complejo. Vean ahí el 6y a la 4. Si yo derivo 6y a la 4 por propiedad de la potencia, bajo el 4 a multiplicar con el 6, 6 por 4, 24. Al 4 le resto 1, me queda y a la 3. Perfecto. Esta es la derivada de 6y a la 4, ¿cierto? Pero como derivé y, como derivé la letra y, voy a agregar un y'. ¿Ok? Vamos bien hasta acá. Sí. Entonces, dice que sí, dime. Yo no entendí por qué tenemos que agregarle la Profe, entonces se repite la Y. ¿Perdón? Dani no entendió por qué agregamos la y... ¿Y qué más me preguntó algo, Sasha? Sí, yo solo dije que si teníamos que repetir, o sea, como en este 2 era 2Y, Y. Ajá, correcto. Es repetirla, pero Prima. Sasha, esa que agregamos Como con la que prima. se repite la Y. Ajá, se repite la Y. O sea, yo hago el proceso de derivación común y corriente y Dani también va para su consulta. O sea, cuando yo derivo X, yo no tengo que hacer esto. Pero cuando yo derivo la Y, tengo que agregar a esa derivación Y' siempre. O sea, yo digo que es como una calcomanía que se le pone ahí, como una carita feliz. Ok, ya derivé Y' y le ponemos la carita feliz que es Y'. ¿Ok? Solamente para la Y. Entonces, en las funciones más complejas puede utilizarse la siguiente función, ¿verdad? Que es f de derivar la función de X sobre la función de Y, pero eso lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Veamos este ejemplo. Vean acá, vean qué arroz con leche tenemos acá. Tenemos aquí la X, Y a la 2 y aquí Y, ¿cierto? Entonces, para no perder tiempo y desgastarnos en ecuaciones, despejando la Y, porque va a quedar un poquito complejo, de hecho, va a quedar Y por Y más 1, y lograr despejar eso, jóvenes, es un poquito complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar todo, así como está corrido. Tum, 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 tum. Vamos a derivar el X a la 2, el 5X a la 3, el Y a la 2, el Y y el 9, respetando, jóvenes, el igual. Muy importante. Bueno, vean que aquí en este ejemplo yo lo tomé de un libro, entonces hacen el igual como un zigzag, ¿no ven? Ay, yo no puedo, yo soy un poquillo TOC en eso, era un poquillo toc toc. No sé si han visto la película Toc Toc. Entonces yo no puedo ver el igual así, yo tengo que ver el igual como una columna vertebral, lo más rectita posible, para que no se nos confunda y no se nos haga ahí un arroz con mango en el despeje de la Y'. ¿Por qué vamos a agregar Y', jóvenes? Porque el objetivo es dejar esa Y' solita. En algún momento nosotros vamos a sacar a factor común esa Y'. Y si logramos sacar a factor común esa Y', vamos entonces a lograr despejar la derivada de Y, que será el objetivo. Profe, pero es que en algunos me van a quedar con Y, no importa, pero vamos a tratar de despejar Y'. Entonces, ven acá, vamos a bajar. Voy a coger aquí otro colorcito. Derivada de X a la 2, 2X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Derivada de 5. Sí, profe. Okay. Si tienen alguna consulta me dicen, ¿verdad? Derivada de 5X a la 3, 15X a la 2. ¿Verdad? Ya sabemos cómo derivar esas potencias. Ven que entre más practiquemos y más ejemplos veamos, más sencillo vamos a ver derivar potencias. Esa es la que más vamos a usar, la propiedad de las potencias. Viene la parte bonita. Vamos a derivar Y a la 2. ¿Cuál es la derivada de Y a la 2? 2Y. Pero, como derivamos Y, vamos a agregar Y'. ¿Ven? Aquí no agregué nada porque estamos haciendo una derivación para la X, no afecta en nada. Pero acá, cada vez que derivemos Y, tenemos que agregar Y'. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la derivada de Sí, bro. Y? Ok, jóvenes, ¿cuál es la derivada de Y? La derivada de Y es 1. Y'. 1, ¿verdad? Esa es la derivada de Y. Pero como Profe, ¿uno lo puede poner o no? ¿Es obligatorio? Simplemente El uno. no. Ajá. El 1. El 1 no hace falta. Aquí lo estoy agregando para que sepan de dónde desapareció el Y', ¿verdad? O sea, que la derivada de Y da 1.
pero como derivé y, la y' sí tengo que agregarlo. Esto sí es obligatorio. ¿Ok? Y la derivada de 9, ¿cuánto nos da la derivada de 9? 0. 0. Por eso es que no aparece acá. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, profe. Ok, muy Súper, bien. profe. Sí, pero Aquí, jóvenes, ya tienen el 30% del ejercicio. ¿Cómo? ¿Cuál es el otro 70%? Bueno, el otro 35% del ejercicio es agrupar las y'. Y el otro 35% del ejercicio es despejar la y'. ¿Okay? Pues vamos a agrupar las y'. ¿Ven que una está a un lado izquierdo del igual y la otra está al otro lado derecho del igual? No, ellas tienen que estar juntitas. Ya por ellas aparecer, tienen que agruparse. Necesitan estar juntas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el 2y', porque ven que se está multiplicando. No los puedo separar, ¿verdad? 2y', ven, aquí está la famosa y'. Voy a colocarla aquí con rosado para que se vea un poquito mejor. Y esta y' de acá, del lado derecho del igual que está sumando, lo pasé a restar. Como una ecuación, ¿cierto? Lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar. Ajá. ¿Puedes repetir, por favor, ese paso? Claro. Bien. Ahora sí, ya una vez que derivé, ustedes dicen, profe, ya derivé. Sí, pero es que necesitamos dar un resultado con y'. ¿Cuál es la derivada de y'? Si nosotros logramos dar el resultado de la derivada de y', o sea, la y' solita, estamos despejando f de x. Estamos dando la respuesta de la derivada de f de x, como estamos acostumbradas a darlas, ¿verdad? Que es esta de acá. Esta que hicimos antes, ¿ven? Y' es lo mismo que f' de x. Entonces, en realidad, si logramos despejar y', logramos despejar la derivada de f de x. Entonces, ok, una vez que ya derivamos, vamos a agrupar las y' a un lado del igual, profe, y todo lo que no tiene y' al otro lado del igual. ¿Sí? Yo tengo una duda. Antes de cada, digamos, ecuación, por decirlo así, no se le coloca nada adelante, como por ejemplo en los pasados, f de x, o no se coloca nada, va así, nada más corrido. Correcto, Viviana, qué buena observación. Es que como aquí no está despejado el f de x, o la y, por decirlo así, porque recuerden que y es lo mismo que f de x, como aquí no está despejado, aquí no se coloca de adelante. Se trabaja como una ecuación, Entonces, vean derivación implícita como un sinónimo de ecuación. ¿Ok? Es una ecuación que nos pide despejar la y'. Entonces, para despejar la y', el 35% del ejercicio por el que vamos es agrupar las y' al lado izquierdo del igual. ¿Ven que aquí está el igual? Ay, es que miren cómo me afecta ver el igual. Ven qué zigzag hace aquí, ¿no? Qué cosa más terrible. Profe, Más bonito el igual debajo del igual. Dígame. en ese caso, la Y que se derivó en la tabla, digamos, como si fuese X. Para Ajá, que vieran. correcto. Muy buena observación, Fernando. Como si fuese la letra X. O sea, la tabla de derivación está en base a la letra X, pero puede ser cualquier otra letra que yo derive. M, Y, Z, ¿verdad? Funciona igual para cualquier otra letra, siempre y cuando no me especifiquen que esa letra es una constante, ¿verdad? Que esa letra es un número. ¿Ok? Entonces, ok, ya derivamos. Ahora agrupamos las y al lado izquierdo. ¿Cómo las agrupamos? Bueno, en el lado izquierdo se mantiene el 2y', pero en el lado derecho está la y' que está sumando. ¿Ven que aquí está positiva? Está sumando. Entonces la pasamos a restar. ¿Okay? Voy a agregarle aquí un rotulador de otro color. ¿Ven? Aquí está sumando. Entonces lo pasamos a restar. ¿Qué me quedó en el lado derecho? Y 0. ¿Verdad? No me quedó nada en el lado derecho. Entonces, todo lo que está en el lado izquierdo, toda esta expresión, toda esta suma, estos dos monomios que están en el lado izquierdo, que no tienen y', los voy a pasar para el lado derecho, perdón. ¿Ven? El 2x está sumando, lo pasamos a restar. El 15x a la 2 está sumando, lo pasamos a restar. Acuérdense, en ecuaciones trabajamos con operaciones inversas, chicos. No es eso de que está positivo, pasa negativo, eso no es cierto. Está sumando, pasa a restar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. En ecuaciones yo nunca cambio signos, cambio operaciones. Por eso se llaman operaciones inversas. ¿Okay?
Vean qué bonito, ya tenemos el 65% del ejercicio hecho. Ya logramos derivar y ya logramos agrupar las y' en el lado izquierdo del igual. ¿Ok? Siguiente paso, sacar a factor común la y'. ¿Por qué? Porque como ya las agrupé y las puse juntitas, entonces ven aquí el igual, qué cosa más terrible, este igual quedó como un zigzag, ¿verdad? Como la carretera para ir a Poás, sin ofender a nadie que vive en Poás, ¿verdad? Son puras curvas aquí. Entonces vamos a despejar la y'. Para despejarla vamos a realizar primero el procedimiento de factor común. Ven que como aquí está multiplicando y aquí está multiplicando, hay una resta de monomios y ellos tienen en común el y', puedo sacar a y' a factor común sin ningún problema. Entonces vamos a sacarlo aquí a factor común. ¿Qué nos va a quedar? De todo lo que no tenga y'. El 2y, la resta, y como y' dividido entre y', tengo que realizarlo en división, eso nos va a dar 1. ¿Ok? Entonces ya nos queda y' por el binomio 2y menos 1. Y aquí ya no está y', ahora ya la sacamos aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Dejar solita esa y'. ¿Ok? ¿Cómo dejamos esa y' solita, jóvenes? ¿Ven que? ¿Sí? Dime. Que el binomio que está multiplicando pasa a dividir al otro lado del igual. Correcto. Todo este binomio, jóvenes, todo este binomio, ¿lo ven? Todo este binomio de acá, que está multiplicando a la y', lo vamos a pasar a dividir. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, yo tengo una pregunta aquí, no sé si fue porque antes lo explicaba, pero si no conozco el valor de y', en una buena teoría sería y' sería igual a la y, ¿verdad? Digamos, sería el mismo valor. Ajá, si fuera que un par ordenado, ¿dice usted, Andrés? Ajá. Ajá, sí, sería el valor de y. Y si lo desconozco, ¿cómo hago para aplicar eso? Bueno, es que en este caso más adelante van a ver que en el siguiente tema que les voy a explicar, viene cómo hallar la recta tangente. Entonces aquí ya les voy a explicar cómo averiguar y. Ah, ok. Por lo general, con gusto, si no les dan el par ordenado, entonces podemos averiguar y sustituyendo. Pero ahí lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, entonces en este caso, jóvenes, ya logramos despejar la y'. Recuerden que y' es lo mismo que decir la derivada de f de x, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, como me preguntaba antes Andrés, profe, pero es que aquí me quedó una mezcla igual de x y y. Sí, pero ya logramos despejar y'. O sea, ya logramos averiguar la derivada de esta función. Ya si nos están pidiendo el valor numérico de esta y', o sea, el valor numérico de la pendiente, que ese es el objetivo de cuando nosotros derivamos, hallar el valor de la pendiente, nos tienen que dar, en este caso, si nos aparece mezclada la x y la y, nos tienen que dar el par ordenado completito. O sea, por ejemplo, el par ordenado 5,3. Ahorita más adelante, como le explicaba Andrés, vamos a ver qué pasa si no nos dan el valor de y. Entonces, nada más es de sustituir ahí la x y obtener el valor de y, pero eso ya sería para otro ejercicio donde no se mezclen estas dos letras. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Y este ejemplo está más bonito porque no viene el igual ahí como un zigzag. Vean este ejemplo de acá. Tenemos 6x menos 2y igual a 0. Ustedes dirían, profe, pero es que esa ecuación está muy sencilla, despejar la y. Sí, correcto. Perfectamente pueden despejar la y. Pero supongamos que ustedes no quieren despejar la y, quieren hacerlo con derivación implícita. También pueden hacerlo con derivación implícita. Si lo hacemos con derivación implícita, vean lo que pasa acá. Si derivamos 6x, nos va a dar, jóvenes, ¿qué nos va a dar? La derivada de 6x. 6 porque la derivada de x es 1. Ajá, correcto. Nos va a dar 6. Vamos a ver, voy a correr un poquito para que no nos quede, así es como me gusta que quede igual, como si fuera una columna vertebral. Ok, entonces la derivada de 6x, como dijo el compañero, da 6. Menos la derivada de 2y da 2 por y'. Ven que aquí agregué la y' con otro color. Eso es otra opción que pueden hacer, o agregarla entre paréntesis también, como para ejemplificar que esa es la que va a quedar solita en algún momento.
Entonces, resolvemos aquí la multiplicación. Bueno, 2 por 1 nos va a dar 2, ¿verdad? Y el 6 que está sumando, lo pasamos a restar. Entonces nos quedó el menos 2y' en el lado izquierdo. Ya vean que luego estamos despejando la y', ¿verdad? 0 menos 6 nos da menos 6. Y el menos 2 que está multiplicando, ese menos 2 pasa a dividir. Jóvenes, vean que yo no cambio signos. Si a ustedes les explicaron así en mate general, eso no es cierto. Ecuaciones no es cambio de signos, es cambio de operaciones. El menos 2 que multiplica, el menos 2 pasa a dividir. No cambio signos. Y menos 6 dividido entre menos 2 da 3. Entonces tenemos que la derivada de y o y' es igual a 3. Bueno, aquí casualmente ya nos dio el resultado numérico, ¿verdad? Entonces tendremos que averiguar el valor de la pendiente. Aquí prácticamente estaríamos diciendo que la pendiente es 3. O sea, estamos en presencia de una función lineal. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá con este ejemplo, jóvenes? De mi parte no, profe. Vamos bien. Ok, veamos este otro ejemplo. Ven que aquí ya está un poquito más complejo despejar la y porque está elevada a la 2. Entonces hagamos una derivación implícita. Vamos a derivar x a la 2 que nos da 2x. ¿Ok? Entonces vamos aquí bajando para que vean aquí. La derivada de x a la 2 nos da 2x. Bajamos el menos. La derivada de y a la 2 nos da 2y. Pero como derivamos la y, agregamos y'. ¿Ven? No se nos olvide esa y'. La derivada de menos 7 daría menos 0. Bajamos el igual y la derivada de 0 nos da 0. ¿Okay? Sí, esa Y' es como un chicle, ¿verdad? No se separa de... Correcto. Sí, esa y no se separa de y. Esa y' no se separa de y, por decirlo así. Sí, en realidad sí es como un chicle. La única manera que lo vamos a lograr separar es cuando logremos, ¿cómo se llama? Sacar a factor común. ¿Okay? Voy a ordenar para que me quede el igual debajo del igual. Yo soy un poquillo tediosa en ese orden. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué pasa si yo ahí, bueno, es que no sé, creo que eso es una maña que agarré de física, pero si yo mando el y a la 2 al otro lado del igual y aplico una raíz cuadrada para cancelar los exponentes, ahí estaría haciendo otra cosa. No, está bien, Andrés, perfectamente puede despejar la y de esa manera. Lo que pasa es que sabe que cuando va a derivar, va a tener que derivar una raíz y ahí tendría que aplicar la regla de la cadena. Ah, ok, es por eso. No estaría mal, estaría bien, pero el proceso de derivación es un poquito más extenso por el hecho de derivar por la regla de la cadena. Podría quedarle un poquito más extenso. Pero eso es todo. Ok, y otro detalle es que puede ser que tal vez no le quede exactamente igual por el detalle de que va a trabajar con raíz en lugar de trabajar como esta, la derivada implícita. Ok, entonces vean acá. Ya aquí derivamos el x a la 2, el y a la 2, que es 2y por y', la derivada de menos 7 queda 0, pero aquí ven que ya en el siguiente paso lo quitamos porque el menos 0 no está haciendo ninguna función. Y ahora, este 2x que está sumando, lo pasamos a restar al otro lado. El objetivo es irle quitando cosillas que le estén estorbando a la y', ¿verdad? Como una ecuación para ir despejando la y'. Entonces, 0 menos 2x nos da menos 2x. Y en este caso, el menos 2y que está multiplicando, ese menos 2y pasa a dividir. Ya pudimos despejar entonces aquí la y'. Vamos a que quede el igual debajo del igual. ¿Verdad que se ve bonito? Sí, bueno, eso soy yo. Es idea mía. Es idea mía que el igual quede debajo del igual. Se ve bonito. Se ve más bonito, ¿verdad? Más ordenadito, ¿no ven? Más ordenado, sí. Sí, es que vean la otra, no ve qué desorden. Ay, no puedo yo así. Ya seguro los voy a convertir igual. Y aquí se me modificó un poquito porque como lo guardé en la llave maya, pero yo lo traía ordenadito. Es como los sistemas de ecuaciones, igual que cuando se descuadran.
Ah, sí, en los sistemas de ecuaciones este orden así vertical es sumamente importante. La X tiene que estar debajo de la X, la Y debajo de la Y, el igual debajo del igual y la constante debajo de la constante, ¿verdad? Para que sea más ordenadito a la hora de simplificar. Sí. Ok, jóvenes, ya despejamos aquí la Y', nos quedó en el lado derecho menos 2X dividido entre menos 2Y, menos 2 entre menos 2 nos da 1, y 1 por X sobre Y nos da X sobre Y. Entonces aquí ya está despejada la Y', es decir, ya obtuvimos la derivada de esta función con este método que se llama derivación implícita. ¿Okay? Como dijo el compañero, la derivación implícita es como ir arrastrando como un chicle ahí el Y', ¿verdad? Que no se les olvide. De hecho, ven que yo por eso lo escribo de otro color, para que no lo confundan con la Y normal. Ojalá se acostumbren o a repintarlo o con un marcador. Cada vez que ustedes están derivando, marcan ahí el Y'. Eso les ayuda mucho, ¿okay? Para que no estén cambiando de color de lapicero. Veamos otro ejemplo. Vean, ya pasamos de ejemplos cortitos y pequeñitos, ya un ejemplo un poquito más grande. En este caso tenemos X a la 2 por Y menos X por Y a la 2, que son totalmente diferentes, jóvenes. Esto es una cáscara de banano. Ustedes dirían, profe, es que esto es igual. No. Aquí la X está elevada a la 2, aquí la X está elevada a la 1. Aquí la Y está elevada a la 1 y aquí la Y está elevada a la 2. Entonces, estos son ejercicios que siempre ponen de cascarita de banano porque se parecen un montón. Y aparte de eso, le están sumando un Y a la 2. Entonces, se van en la cascarita de banano y suman estos dos términos. Y no se pueden sumar porque aquí hay una X de por medio. Tendrían que tener las mismas variables con los mismos exponentes para poderlo sumar. ¿Okay? Y está igualado a un 7. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se me distorsionó un poquito el igual, pero es porque me quedó muy grande la derivación. Voy a hacerlo aquí paso por paso. ¿Cuál es la derivada de X a la 2 por Y? La derivada de X a la 2 por Y, como es una multiplicación, tengo que aplicar la propiedad del producto. ¿Ven? Entonces, en esta primera parte está aplicada la propiedad del producto para esta primera multiplicación. ¿Cuál es la derivada del producto? Sería derivar X a la 2 por Y sin derivar, más X a la 2 sin derivar por la derivada de Y, que en ese caso sería Y', la derivada de Y, ¿verdad? ¿Okay? Ese es el primer paso. Vamos con el segundo paso. Bajamos el menos, ven que este menos de acá es este menos de acá que está acá, ¿lo ven? Ahí lo bajamos. Ahora vamos con la siguiente derivada. Tenemos que derivar X por Y a la 2. Entonces, aplicando otra vez la propiedad del producto, sería derivar X por Y a la 2 sin derivar. X derivada por Y a la 2 sin derivar, más X sin derivar por la derivada de Y a la 2. Ven que aquí no estoy derivando aún, apenas lo que estoy haciendo es encerrando entre paréntesis lo que voy a derivar. ¿Okay? Ya si ustedes tienen práctica y quieren derivarlo de una vez, lo pueden hacer, pero recuerden que yo trato de ir como paso a paso y no omitir ningún procedimiento para cuando ustedes repasen el ejercicio sepan qué fue lo que hicimos. ¿Okay? Y me queda derivar Y a la 2. Ya este sí lo puedo derivar directo porque si ustedes observan, este Y a la 2 no está siendo multiplicado con ninguno, entonces lo puedo derivar de una vez. La derivada de Y a la 2 es 2Y. Y como estoy derivando Y, ¿qué tengo que agregar? Y', ¿verdad? Este sí lo puedo derivar de una vez. Y'. Inclusive aquí, si quieren, le podemos quitar estos paréntesis. Para desbloquear este ejercicio. ¿Ven? Podemos... ¡Ay! No pasa nada. Aquí podemos quitarle este paréntesis y podemos quitar este paréntesis. ¿Ok? Es igual. ¿Aquí qué nos quedó entonces, jóvenes? ¿Aquí qué nos quedó? Es igual a la derivada de 7 y la derivada de 7 es 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, profe. No, profe, está bien de momento. Ok, entonces vean que por eso lo hice con colores, ¿verdad? Cada partecita que encerré es una parte de que ahí está el resultado de cómo lo derivamos. Ahora, vamos a derivar lo que está entre los corchetes rojos. La derivada de X a la 2 sería 2X por la Y sin derivar. Aquí la Y iba sin derivar, ¿verdad? Por propiedad. Bajamos la suma,
bajamos el x a la 2 y derivamos y', que en ese caso la derivada de y' es y', ¿cierto? La derivada de y es 1. Y como estamos derivando y, tenemos que agregar el y'. Y 1 por y'. Bajamos la resta. Ven que no estamos quitando los corchetes porque hay una resta aquí de por medio, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con esta resta. La derivada de x nos da 1. Bajamos el y a la 2, que no lo derivamos. Bajamos la suma. Bajamos el x. Y en este caso, la derivada de y a la 2 sería 2y por y'. Acuérdense del sticker, ¿verdad? El sticker es y', que no puede faltar cada vez que derivo y. ¿Ven que aquí no lo agregamos? Porque aquí no derivamos y a la 2. Por propiedad no había que derivarlo. Pero aquí sí lo derivamos. Entonces sí tenemos que agregar el y'. Bajamos la suma, bajamos el 2y. Y la derivada de y a la prima habíamos dicho que es 1 por y', ¿verdad? Que es el sticker que siempre tenemos que agregar. Vamos a correr aquí un poquito el igual. No me quedó debajo del igual. ¿Okay? Ahora sí, vamos a quitar esos corchetes, jóvenes. Ya podemos quitar estos primeros, ¿cierto? Estos ya los podemos quitar porque no hay un menos aquí afuera. Entonces queda 2xy más x a la 2 por y'. Bajamos el menos y aquí aplicamos ley de signos. Menos por más, menos 1 por y a la 2, y a la 2. Menos por más, menos 2y por x por y', aquí es mejor ordenarlo, que sería 2xy y al final x'. Lo pueden dejar así, pero siempre se aconseja primero colocar la constante y luego la x y luego la y. O sea, en álgebra siempre trabajar en orden alfabético. Es una recomendación, pero lo pudieron haber dejado así sin ningún problema. Bajamos la suma, bajamos el 2y y 1 por y'. Y bajamos el igual a 0. Cuidado, me eliminen este 0, ¿verdad? Eso es muy importante, siempre tiene que aparecer. Aquí sí tiene que aparecer porque en el lado derecho del igual no hay nada, entonces sí es obligatorio escribir el 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Jóvenes, ya una vez que derivamos, agrupar las y'. Entonces, mi consejo es que ustedes se encierren donde hay y'. Vamos a ver dónde están las y'. Aquí hay una y'. Ay, es que no, ese color está muy fuerte, ¿verdad? Vamos a hacerlo con este. Aquí hay una y', aquí no, aquí hay otra y', y aquí hay otra y'. Entonces, estos tres términos que acabo de repintar, vamos a dejarlos en el lado izquierdo. Todo lo que no repinté, vamos a pasarlo al lado derecho. Entonces, ¿a quién vamos a pasar al lado derecho? En este caso, bueno, ven que yo los agrupé aquí, todos los que tienen y'. Y los que no tienen y' los puse aquí al final, esa es otra manera de ordenarlo, pero todos ellos van a pasar al lado derecho. El 2xy que está sumando, entonces ven que aquí el 2, inclusive aquí, bueno, fue un paso que hice, pero lo pudieron haber hecho después, que era sacar a factor común. Y el 2xy que está sumando lo pasamos a restar, y el y a la 2 que está restando lo pasamos a sumar. ¿Ok? Vamos aquí yo no sé por qué se me quedó tan desordenadito esto. Vamos a reducir un poco. El y se sacó a factor común, profe. Ajá, lo pudieron haber sacado desde un inicio, como hice acá, o pudieron haberlo sacado después de que pasan el 2x y y a la 2. No importa. Ok. Entonces, ¿para qué lo extraemos a factor común? Para dejar entre paréntesis o entre corchetes, aquí yo usé corchetes, pero puede haber sido paréntesis, todo lo que no tenga y'. Y todo eso que ya no tiene y', como está multiplicando a la y', lo vamos a pasar a dividir. ¿Ven? Entonces aquí me quedó un poquito distorsionado el igual, ¿verdad? Vamos a acomodar esto de acá. Mira, no me pude acomodar ahí. ¿Qué será? Aquí la puedo mover ya. Profe, permiso, ahí sí se pasa a dividir esa expresión de x a la 2. Ajá, correcto, pasa a dividir. Porque como está multiplicando a la y', entonces pasa a dividir. Ok. Yo no sé por qué no puedo usar este cuadrito amarillo. ¿Por qué no lo puedo mover? Qué raro. Profe, creo que es porque está detrás de eso. Sí, ¿verdad? No, ya es que no podía tocarle la línea. Es como una línea para poderlo mover. Ya, ahora sí. Esto es para encerrar el resultado. Ahora sí, ya me quedo encerradito.
Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá con este ejercicio? Sí, dime. Profe, si yo tuviera que factorizar al máximo ahí... Casi no les escucho, Daniela. Si me habla un poquito más fuerte. Pero voy a hacer la carrera. Daniela, no lo escucho. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar lo de la respuesta, porfa? Es que no me quedó claro. No sé, como que me perdí ahí. Hasta aquí vamos bien, donde pasamos el 2xy y el menos y a la 2 al otro lado del igual. Sí, profe, correcto. Ok, entonces, esos términos que estaban aquí sumando y restando respectivamente, los pasamos a restar y sumar respectivamente. Les cambiamos la operación, ¿verdad? Ahora, cuando sacamos la y' a factor común, nos quedó multiplicando esa y' todo este trinomio. ¿Lo ven? El trinomio x a la 2 menos 2xy más y a la 2 está multiplicando a la y'. Entonces, para dejar esta y' solita, porque el objetivo es dejar esa y' solita, pasamos todo ese trinomio que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. ¿Ve? Así como está, lo pasamos a dividir. Aquí multiplicaba, ahora pasa al lado derecho a dividir. Ese es el único procedimiento y no lo vamos a reducir más. ¿Sí? Sí, ya entendí, profe. Profe, perdón. Ahora sí, profe, que si me pidieran simplificar al máximo, ahí en esa última expresión que nos quedó, ¿tenemos que factorizar el denominador? Sí, lo recomendable es factorizar y ver si se puede simplificar al máximo. Pero cuando estamos trabajando derivación implícita, rara vez nos van a pedir una segunda o tercera derivada. Porque como nos queda ahí una mezcla de letras, por lo general van a quedar resultados grandes. Entonces, ya obtener aquí la segunda derivada, tendríamos que empezar aplicando la propiedad de la división. Y luego en cada parte de esas volver a derivar con la del producto y con la y' y despejarla. Entonces van a ver que nos queda un poquito extensa. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? Con mucho gusto. Profe. Sí, dime, dale. Siempre que venga X y Y nunca se van a poder separar, entonces. Así de despejar. ¿Nunca se van a quedar? Sí. A despejar. Este 2xy. Ajá. Sí, si no tiene y', se dejan juntitos. Si tuviese la y', sí hay que sacar la y', ¿ve? Como acá. Solamente se extrae factor común la y'. De todas maneras, este trinomio que me quedó aquí entre corchetes ya no tiene nada factor común, porque estos dos tienen x, pero el tercero no. Y estos dos tienen y, pero el primero no. Entonces ya no se puede sacar nada más a factor común. Por lo general, jóvenes, me va a pasar lo que me quedó con la definición de límite, que me quedaban todo en términos de h y sacábamos una h factor común. Casi es algo muy similar acá. Vamos a tener que sacar la y' a factor común. ¿Okay? Vamos entonces con otro procedimiento. Es nada más si en el caso, jóvenes, esto es un ejemplo, de hecho no viene ni práctica de esto, nada más como para citar este procedimiento de diferenciación logarítmica. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando ni por regla de la cadena, ni por derivación implícita, ni por tablita de propiedades? O sea, vean de acá, tenemos x elevado a la raíz de x. Elevado a la raíz de x tenemos una función encima de otra función. O sea, yo no podría decir que ni es función polinómica ni es función exponencial, porque la letra x, la variable, está tanto en la base como en el exponente. Pero tengo que explicárselos porque venía en el libro y tengo que ver este tema. Pero cuando aparece este caso, por ejemplo, que tengan una razón trigonométrica, sen de x elevado a la x, o sea, tienen una raíz, tienen una función trigonométrica con base x y tienen el exponente con x. Entonces ustedes dirían, profe, ¿cómo es esto? Una trigonométrica elevada a una exponencial, ¿verdad? Tenemos dos funciones relacionadas en la misma variable. Entonces, cuando pasa eso, cuando ustedes tienen esta función que no podemos derivar
con ningún otro método que hemos visto hasta el momento, y eso es cuando involucra una base y un exponente con la misma letra, vamos a aplicar entonces aquí la propiedad de derivación o diferenciación logarítmica, que lo que me dice es que voy a agregar logaritmo natural a ambos lados del igual. Entonces, vean, tenemos esta función, y igual a x elevado a la raíz de x. Entonces, imagínense, que es un poco compleja. Entonces, vamos a agregar logaritmo natural al lado izquierdo de la y logaritmo natural al lado izquierdo del x raíz de x. X elevado a la raíz de x. ¿Ven? Entonces, lo que hicimos fue agregar in y in. Eso fue lo que hicimos agregar. Es la misma función, nada más que agregamos logaritmo natural. Entonces, cuando agregamos logaritmo natural, nos permite trabajar con propiedades de logaritmos. Si nosotros repasamos las propiedades de logaritmos, hay una muy importante, que es esta de acá, que es cuando en el argumento del logaritmo, porque log y in funcionan las mismas propiedades, ¿verdad? Logaritmo, cuando tenemos una potencia en el argumento, ese exponente que está aquí en el argumento puede pasar adelante a multiplicar, ¿cierto? Eso es una propiedad. Entonces, ese 5 que está aquí de exponente, lo podemos pasar adelante del logaritmo a multiplicar. Eso es una propiedad. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vean que esta raíz de x que está elevando a la x en el argumento del logaritmo pasa a multiplicar adelante del logaritmo. ¿Ok? Pasa a multiplicar adelante del logaritmo. O sea, ahí estamos aplicando esta propiedad. ¿Ok? Esta propiedad de acá. Una vez que aplicamos esa propiedad, ya puedo derivar. Ya puedo derivar por la derivada implícita. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? De in de y. Por propiedad, la derivada de in de y o in de x es 1 sobre x. En este caso sería 1 sobre y. Por la derivada de y o y'. Porque como estamos derivando y, tenemos que agregar y'. ¿Ok? Aquí en el lado derecho lo que tenemos es una multiplicación de dos funciones. Entonces aplicamos la propiedad del producto. ¿Ven? Que sería volver a copiar esa multiplicación. En la primera multiplicación derivo la primera función, que la derivada, si ustedes se fijan ahí, por propiedad, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bajo el logaritmo sin derivar, bajo la suma, bajo raíz de x, y en la segunda multiplicación derivo in de x, y la derivada de in de x es 1 sobre x. Entonces, ven, estoy aplicando propiedades de logaritmos para poder quitar este exponente y luego aplicar una propiedad del producto. Una vez que aplico aquí la propiedad del producto, puedo reducir. Entonces aquí multiplico 1 por y', porque esto es una multiplicación de fracciones, ¿verdad? 1 por y', y y por 1, y. Ya convertí una sola fracción, bajo el igual. 1 por logaritmo de x, logaritmo de x. 2 raíz de x por 1, que es lo que tiene aquí de denominador, 2 raíz de x, más, y vuelvo a multiplicar. Aquí tenemos otra fracción multiplicada por otra fracción. Raíz de x por 1, raíz de x. 1 por x, x. Me queda en el denominador. ¿Cuál es el objetivo acá? Despejar esa y'. ¿Verdad, chicos? Ese es el objetivo, despejar esta y'. ¿Cómo despejamos esta y'? Que es la única que nos aparece. Aquí la ventaja es que no tuvimos que sacar a factor común, ni mucho menos. ¿Cómo despejamos esta y'? Pues resulta, díganme. Bueno, que la i pasa a multiplicar los dos términos que están al otro lado del igual. Correcto. Esta y que está aquí dividiendo pasa a multiplicar a estos dos términos. Entonces, como dijo el compañero, dos términos, ¿qué tenemos que hacer? Colocar entre paréntesis, porque esos dos términos están, ¿qué? Sumando. Entonces, esa y multiplica tanto al primero como al segundo. Lo que pasa es que no vamos a resolver la multiplicación. El objetivo era despejar la y'. Ya encontramos la derivada de y. Este es el resultado. Ahora, lo que tenemos que cambiar para que todo nos quede en términos de x era averiguar quién era y. ¿Quién era y, jóvenes? Esta de acá. ¿Lo ven? Y es igual a x elevado a la raíz de x. Entonces, lo que hacemos es cambiar esta y por x raíz de x. También podríamos hacerlo en todas las derivadas implícitas, lo que pasa es que nos quedaría muy grande, ¿verdad? Aquí sí porque nos queda pequeñito. Pero pudieron haber dejado el resultado hasta acá sin cambiar la y, no hay ningún problema. O cambiaban la y, pero es porque aquí
la función es pequeñita. Claro está, si tenemos un polinomio y de 4 términos, no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Nos va a quedar enorme eso. ¿Okay? Ya tenemos entonces la función derivada. Dime. Entonces, esta tabla que nos muestras aquí hay que también tenerla, ¿verdad? Ah, sí, esta tablita de logaritmos ayuda mucho y lo vamos a ver más adelante cuando veamos integrales con logaritmos. También nos va a ayudar esta tablita, muy importante. Agréguenla ahí en la ficha de formulitas que yo les recomendé tener. Bueno, es un método, jóvenes, solamente si les aparece un tipo de función que tiene una base con X y un exponente con X. Si aparece una base con X y un exponente con X, tienen que aplicar logaritmos para poder quitar ese exponente y luego aplicar derivación implícita. Veamos otro ejemplo, jóvenes. Tal vez aquí no tenemos que aplicar esa de logaritmos, porque ven que no me aparece en ningún exponente la X, pero podemos aplicar derivación implícita. Yo creo que ese ya lo había hecho, ¿no? Me parece. Ah, es que, sí, x a la 2 menos x a la 2 menos 7 igual a 0. Vamos a ver, x a la 2 menos... Bueno, es muy parecida, ¿verdad? Sí, yo creo que es igual. Ya esto lo habíamos hecho. Veamos este otro. Vamos a calcular la derivada de y con respecto a x. Igual, aplicamos la derivación implícita, jóvenes. Vamos entonces a derivar y a la 3, que nos daría 3y a la 2 por y', porque estamos derivando y, ¿verdad? Menos la derivada de 4y a la 2 sería 8y a la 1 por y'. Menos la derivada de 6y, que sería menos 6 por y', porque estamos derivando y. ¿Ok? Bajamos la suma y la derivada de x a la 2 sería 2x. Es así, quedó sencilla, no hay que agregarle nada más. Bajamos el igual y la derivada de 10 nos va a dar 0. ¿Ok? Ya ahí derivamos, ¿cierto? Ahora, ahí tenemos el 30% del ejercicio. El 35% restante sería en este caso agrupar todo lo que tenga y'. Y lo que no tiene y' lo pasamos al otro lado del igual. ¿Qué es lo único que no tiene y'? El 2x. Entonces, este 2x que está sumando es el 2x que pasamos a restar. ¿Ok? Una vez que lo pasamos a restar, 0 menos 2x nos da menos 2x. Y ahora sí, en el lado izquierdo, donde me quedo solo términos de y', ven, aquí está y', aquí está y', aquí está y', entonces vamos a sacar esa y' a factor común. Y todo lo que no extraje lo coloco entre paréntesis, que sería el 3y a la 2 menos 8y menos 6. Ahí conservamos el igual, ¿verdad? Lo más posible rectito que se pueda. Entonces aquí vamos a despejar la y'. Todo lo que está multiplicando a la y', que es todo este trinomio de acá, lo vamos a pasar a dividir. Como está multiplicando, lo pasamos a dividir. ¿Ven? Ve como un corchetito aquí. Ay, no me dejas, que esto es un marcador. Entonces me quedaría menos 2x, vamos a acomodar aquí el igual, que no me quedó debajo, ¿verdad? Ok, entonces todo el 3y a la 2 menos 8y menos 6 que está multiplicando pasa a dividir y ese sería ya el resultado. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Profe. Bueno, entonces en eso, porque, bueno, como hemos visto en la diferenciación logarítmica, que no quedaban como las y hacia... Ah, sí. Ahí sí pudimos cambiar la y en la diferenciación logarítmica porque estaba la y solita, la y despejada, pero ven que aquí no está la y despejada, entonces se quedaría así, en una combinación de letras x con y. Porque pero sí sería, pero sería diferenciación logarítmica, ¿o no? Este método no, este es por implícita. La diferenciación logarítmica la aplicamos únicamente cuando tenemos un exponente con x y hay una base con x, o sea que hay una potencia. Una potencia donde involucra la x en la base y la x en el exponente. Si tenemos ese caso, hay que aplicar diferenciación logarítmica para bajar ese exponente con logaritmos, ¿verdad? Y si no, lo podemos trabajar así con derivación implícita. ¿Ven? Que aquí no tengo ninguna x en el exponente. Entonces no hay ningún problema. Además, algo muy importante, Kobe y compañeros, para trabajar la diferenciación logarítmica,
la y sí tiene que estar despejada. Muy importante. Tiene que estar despejada la y. O lo más despejada posible, porque a veces si trabajamos con logaritmos en un ejercicio de este tipo de acá, ya para despejar ahí la y' y el exponente se complica un poquito más. No es una condición que esté despejada la y, ¿verdad? Tal vez me corrijo ahí, pero sí que esté lo más despejada posible, ¿verdad? En resumen, chicos, yo solo aplico diferenciación logarítmica cuando está la letra X o la variable a derivar involucrada en la base y en el exponente, cuando ellas dos están involucradas. Como les decía, puede ser que venga aquí sen de X elevada a la 1/3, por ejemplo, a la 1/3 X. Entonces ya ahí tengo X en el exponente y X en la base, que es con la de sen de X. ¿Ven? Entonces, si me aparece un ejercicio así, tengo que aplicar logaritmos. Si no, entonces nada más hago o derivación implícita, si fuese el caso de que están mezcladas las letras, o una derivación común y corriente, que es lo que hemos venido trabajando hasta el momento, ¿verdad? Aquí les queda esta de tareita. Tienen que aplicar aquí regla de la cadena. Tienen que derivar sen de X, aquí bajan el 2 a multiplicar por sen de X por la derivada de sen de X. Aquí también bajan el 2 a multiplicar por cosecante de Y por la derivada de cosecante de Y. Y cuando derivan cosecante de Y es cuando tienen que agregar Y'. ¿Ok? Entonces es igual, nada más que con razones trigonométricas. Y ya para terminar, jóvenes, con el tema de hoy, vamos a ver aplicaciones de la derivada. Es algo muy, muy parecido a lo que está en el video. De hecho, bueno, es prácticamente lo mismo, pero en el video viene explicado muy bonito porque Edwin utiliza un programa que se llama GeoGebra. Entonces ahí ustedes pueden ver, no ven esta imagen estática, sino ven cómo la recta tangente se mueve conforme se va moviendo la curva. Entonces eso es muy, muy, muy bonito cuando ustedes van ahí cambiando el valor de X en el eje. Entonces es más dinámico para que observen el video. Pero aquí, cuando aplicamos la derivada, recordemos al inicio del tema de derivación, cuando averiguábamos la derivada era porque íbamos a averiguar la pendiente, el valor numérico de la inclinación que tiene esta recta tangente. Y la fórmula de la recta tangente es y igual a mx más b, porque una gráfica recta siempre va a tener este criterio, y igual a mx más b, o una función lineal, como ustedes vieron en matemática general. Entonces, hay 3 pasos para averiguar esta función, esta formulita. Cuando nosotros nos dan una función, una curva, y nos piden halle la pendiente o halle la ecuación de la recta tangente, porque así se llama y igual a mx más b, ecuación de la recta tangente a esta curva, entonces necesitamos de 3 pasos. Primero, averiguar la pendiente. ¿Cómo averiguamos la pendiente? Derivando. Ya sabemos que ahí lo averiguamos derivando. Segundo paso. Una vez que hallamos la pendiente, nos falta averiguar el valor de B, que el valor de B es el corte con el eje Y, es este puntito de acá. Entonces, para averiguar el valor de Y, sí nos tienen que dar obligatoriamente, en este caso, mínimo, en el par ordenado, mínimo el valor de X. Si nos dan el par ordenado completo, pues excelente, mejor todavía. Ahí nos ahorramos un paso, que fue lo que me preguntaba Daniela antes, ¿qué pasa si no me dan el Y? Bueno, ahorita les explico cómo averiguar el Y, ¿verdad? El segundo paso es averiguar B. Y para averiguar B es despejar esta formulita. Entonces, para despejar B sería Y menos MX igual a B. Y de último, ya una vez que tenemos la pendiente, que es un número que nos va a dar con respecto a X, y el valor de B también, que es un número, entonces ya podemos sustituir aquí en la ecuación de la recta el valor de M y el valor de B. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, aquí no lo resolvimos, pero veamos un ejemplo donde ya viene resuelto. Vamos a poner aquí una cortinita para que no vean todo el procedimiento. Vean acá, nos dan la función o la curva y igual a 7x a la 4 más x menos 3. Y nos piden que hallen la ecuación de la recta tangente a esta curva. Pero solamente nos están dando el valor en x, o sea, en el punto igual a x menos 1. No nos están dando y. ¿Cómo hacemos para averiguar y? Bueno, recuerden que y es la imagen de esta función. Y para poder hallar la imagen de esta función necesitamos la preimagen. Ya nos están dando la preimagen. Cuando nosotros nos dan la preimagen y nos piden la imagen es muy fácil, es nada más sustituir valor numérico. Yo tomo la función así como está
y igual a 7x a la 4 más x menos 3, y sustituyo la x por el valor que me están dando, que en este caso es 1. ¿Ven? Entonces, cada vez que me aparece la x, la sustituyo por, perdón, menos 1, ¿verdad? La sustituyo por menos 1. Cada vez que me aparece la x, la sustituyo por menos 1. Y obtengo el valor numérico. Aquí ustedes sustituyen, 7 por 1 me da 7, 7 menos 1 me da 6, y 6 menos 3 me da 3. Ya tienen aquí el valor de y. En otras palabras, jóvenes, ya tienen entonces el par ordenado menos 1,3. Es como si me hubiesen dado el par ordenado. Si me dan el par ordenado, oh, eso es una bendición porque me ahorro este paso. Y si no, pues no pasa nada. Ustedes lo averiguan. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Ya ahí le respondí la consulta, Dani. ¿Qué pasa si no me dan el valor de y, verdad? Ahora, vamos a averiguar la pendiente. Entonces, recuerden que para hallar la pendiente es lo mismo que hallar la derivada. Entonces, tenemos que derivar. ¿Cuál es la derivada de 7x a la 4? 28x a la 3. ¿Cuál es la derivada de más x? Más 1. ¿Cuál es la derivada de menos 3? 0. Entonces ya obtuvimos aquí que la pendiente es igual a 28, o la ¿verdad? Pendiente o derivada en este caso, es igual a 28x a la 3 más 1. Y tenemos que hallarlo, pero con cuando x vale menos 1. Ven que nos están dando el valor de x. Entonces sustituyamos. La pendiente va a ser igual. Pero ¿me puedo volver a repetir ese paso? Me quedé un toque botado, se me cortó lo que fue el internet. Claro, André, con mucho gusto. Nos están pidiendo en este ejercicio, André, la ecuación de la recta tangente a esta curva. Nos están dando esta curva, esta función. Y para eso nos están dando también el punto en el eje X, que es X igual a menos 1. Como no nos dieron el par ordenado completito, hay que averiguarlo. Entonces, ¿cómo averiguamos la Y? Sustituimos en la función que nos están dando, en esta función original, sustituimos la X por menos 1. ¿Ven? Entonces, cada vez que me aparece que una X, la cambio por menos 1. 7 por menos 1 a la 4 más menos 1 bajo el menos 3, resuelvo esa suma de números, la resta y suma de números, y me da que Y es igual a 3. Entonces aquí ya obtuvimos, André, el par ordenado. El par ordenado menos 1,3. Aquí tengo el valor X menos 1 y el valor Y 3, porque voy a ocupar estos dos valores. Una vez que ya tengo el par ordenado completito, el primer paso para hallar la ecuación de la recta tangente es hallar la pendiente. Ese es el primer paso. Y para hallar la pendiente necesitamos hallar la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, el primer paso para calcular la ecuación de la recta tangente es hallar la pendiente. Para hallar la pendiente vamos a derivar la función que nos están dando. La derivación de 7x a la 4 más x menos 3 sería 28x a la 3 más 1 menos 0. Que ese menos 0 está de más, por lo tanto la derivada sería 28x a la 3 más 1. Pero como nos están dando el valor de x, sustituimos para hallar el valor de la pendiente. El valor de la pendiente tiene que ser un valor numérico, una constante. Sustituimos entonces aquí la x por menos 1, como hicimos antes en el valor numérico, ¿verdad? Para hallar el y. Y resolvemos. Menos 1 a la 3 nos da menos 1. 28 por menos 1, menos 28. Y menos 28 más 1 nos va a dar menos 27. Entonces ya aquí obtuvimos la pendiente. La pendiente es menos 27. Ya tenemos ahí entonces una parte de la ecuación de la recta que nos están pidiendo. El segundo punto es hallar el valor de B. ¿Cómo hallamos B? Bueno, despejando. Ustedes tienen ahí una ecuación que Y es igual a MX más B. Entonces, despejando B, B sería igual a Y menos MX. Ya ustedes tienen el valor de Y. Este valor de Y, vamos a repintarlo acá. Este valor de Y ya lo tienen acá, que es 3. Y tienen el valor de la pendiente. Vamos a repintarlo acá también con amarillo. Tienen el valor de la pendiente, que es menos 27, y tienen también el valor de X, que es menos 1, ¿verdad? Entonces tienen esos tres valores numéricos, que nada más es de sustituir. Cambian la Y por 3, cambian la M por menos 27, tengan cuidado porque aquí hay un menos de fórmula, ¿verdad? ¿Ok?
y cambian la X por menos 1. Este asterisco que yo coloqué aquí es como simulando la multiplicación, ¿verdad? Pudieron haber agregado o simplemente nada más dejan aquí la multiplicación de paréntesis. ¿Ok? Ahora sí, sustituyen aquí los valores y los evalúan. 3 más 27, perdón, aquí tienen que resolver primero esta multiplicación. Menos 27 por menos 1 da 27 y 3 menos 27 da menos 24. Ya obtuvimos entonces aquí el valor de B. Vamos a repintarlo entonces, el valor de B. Estos eran los dos valores que nosotros ocupábamos, jóvenes, para dar la ecuación de la recta tangente. Entonces, ahora sí, el tercer paso es la respuesta. ¿Cuál es el valor de la recta tangente? Y igual a mx más b. Vamos a cambiar b por el valor que obtuvimos. Y vamos a cambiar m, esta m de acá, por el valor que obtuvimos. Entonces, la respuesta sería y es igual a m, que es menos 27, bajo la x, bajo la suma, y bajo el b, que sería menos 24. Aquí tengo que aplicar ley de signos, ¿verdad? Porque me queda más menos, ¿ven? Me queda más menos, eso me daría más por menos, menos. Y esta sería entonces, jóvenes, la respuesta de ¿Profe? esta ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Ahí en ese X, entonces no se cambia por el menos 1. ¿O cómo? Muy buena pregunta. No, ya para la respuesta de la ecuación de la recta tangente, ya no. La X solamente la ocupamos aquí para la pendiente y para el valor de B. Ya para la respuesta sí tiene que quedar con X. Esta X no se puede sustituir. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por ahora no, profe. Vamos bien. Ok, jóvenes. Entonces, bueno, es algo... ¿Sí? Profe. Dime. De todos estos temas, bueno, es que no he visto el campus, hay prácticas. Aquí viene una practiquita que era lo que les iba a mostrar de derivado. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Aquí tienen que utilizar la definición, para que ya como para hacer un resumen, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio utilizan la definición de límite para calcular esta derivada. Y luego calculan la pendiente cuando vale x igual a menos 1. O sea, tienen que derivar con la definición. Luego aquí tienen que hallar estas derivadas, que esta es con la regla del cociente, esta es con la regla del producto y regla de la cadena, y esta es con la propiedad de la raíz, ¿verdad? También voy a compartirles un momentito aquí el campus. Regálame un segundito para abrirlo. Profe, esa tarea es como más tipo práctica, que no hay que enviarse los TAS, ¿verdad? Ah, no. Lo que tienen que enviarme el lunes es el cómic. Listo. Eso es lo único que hasta el momento que tengo que evaluarles. Ok, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Entonces recuerden que para el lunes tienen que compartirme el cómic. ¿Sí? Profe, la primera Y era de la imagen y esta última que aparece en la respuesta es la de la pendiente, ¿cierto? Son Y diferentes. Ah, sí, son Y diferentes, muy buena observación. Diferentes en el sentido del análisis de la respuesta, ¿verdad? Porque la Y anterior en la derivación implícita era para la derivada. Aquí es para la ecuación de la recta tangente. Ahí les estoy compartiendo, jóvenes, el campus. Entonces, para mostrarles, jóvenes, este es la semana que yo les activé, las aplicaciones de la derivada. Entonces, aquí viene un material muy bonito con más ejemplos de derivación de orden superior. Vienen más ejemplos de derivación implícita. Este video es el que tienen que ver, jóvenes, y este documento también, que es un apoyo, son los apuntes, para que puedan realizar el cómic. Y acá, que es lo que me preguntaba antes el compañero, viene práctica de aplicaciones de la derivada. Entonces, no sé si lo están viendo cuando yo lo abro. No lo vieron. No, profe. Voy a compartir, es que se abrió en otra ventana. Entonces voy a compartirles esa otra ventana. Ven, ahí viene una práctica. Por eso yo aquí en los apuntes casi no les puse, pero en realidad aquí viene otra práctica. ¿La ven? Ahí sí la están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, que dice lista de ejercicios número 5. Entonces, aquí tienen que calcular
la segunda derivada, ¿ve? De todas estas funciones. En el punto B, tienen que calcular la derivada de y con respecto a x y ven que todas es por derivación implícita. Todas. Ven, ni siquiera viene una con diferenciación logarítmica. Todas vienen con derivación implícita. Luego en el punto C tienen que calcular la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces aquí era la pregunta que me hacía antes, ¿quién era? Esperanza o Daniela, no me acuerdo. Derivación implícita y aparte de eso tienen que volver a esa derivación implícita, volver a derivar porque les están pidiendo la segunda derivada. Entonces en estas 4 derivaciones implícitas tienen que volver a derivar. En el punto D les están pidiendo la ecuación de la recta tangente, que es el ejercicio que acabamos de resolver. ¿Ven? Entonces, en algunos sí les dan el par ordenado, ven qué bonito, 4,24, 2,1 medio, ¿verdad? Pero aquí les están dando solo el valor de x, por eso el ejemplo que les mostré ahora era solo con x, entonces aquí tienen que averiguar el valor de y, ¿ok? Y aquí en este que dice x igual a pi, recuerden que pi en grados es 180, por si tienen que evaluarlo en algún momento, ¿verdad? Trabajen con 180. Si lo trabajan con pi, tendrían que pasar la calculadora a radianes. No les aconsejo pasar la calculadora a radianes. Si no tienen problema, lo pasan a radianes, si no lo trabajan con 180. Y aquí vienen las respuestas de los ejercicios. Ahí ya tienen las respuestas, ¿ven? Pues ahí tienen bastante práctica. Por eso aquí en el documento de presentación que les mostré ahora no les puse casi práctica, y viene suficiente. No sé si tienen, chicos, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. No. Muy claro. De mi parte tampoco, profe. Todo súper bien hoy. Gracias, más bien. Qué dicha, me alegro, jóvenes. Entonces, bueno, ahora se van a dedicar este fin de semana, yo sé, a hacer el cómic. Y el viernes, Dios primero, cuando nos veamos, vamos a terminar de aquí con el tema de derivación. Si tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes, con muchísimo gusto me escriben ahí en el foro de consultas o me escriben a mi correo. Yo espero ya mañana poder habilitar el correo para poder descargar los videos de estas clases que me llegan a Google Drive y poderlas subir. Y si tienen dudas, cualquier pregunta, con mucho gusto, ¿verdad? Ahí voy a estar disponible. Con toda confianza, ahí me escriben. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, yo quería hacer una pregunta así súper rápida. Digamos, el tiempo para el cómic finaliza el domingo a las 12 o el lunes a las 12. El lunes a las 12. Okay. Pero yo les digo, si ustedes ocupan un poquito más de tiempo, nada más me escriben y yo con mucho gusto se los habilito hasta el martes. Yo no tengo ningún problema. Lo importante es que me hagan un cómic bien bonito, de calidad. No me lo hagan así por salir de la carrera, ¿verdad? Vean que vale 10%. Entonces, yo no me acuerdo si le subí la rúbrica hoy, si no mañana se la subo, porque esa tarea va evaluada con una rúbrica. Okay. Profe. Gracias, profe. Bueno. Buenas noches, gracias. Profe. Sí, Buenas noches. ¿Quién me pregunta? Buenas noches. Una consulta. Sí, bueno, estoy viendo lo de la tarea del cómic y no viene el cómo entregarlo, no viene la opción de entregar para que sí puedas revisar eso. Debería estar habilitado. Viene, sí, bueno, eso se debería, pero dice no, última modificación y no viene nada. Y además, bueno, no, eso. Y que sí nos dio la rúbrica. Para que la rúbrica sí la puso. Emily, tal vez pero me puede compartir pantalla para ver qué es lo que está viendo usted. Sí, voy. Profe, los grupos, ¿por dónde se los enviamos? Disculpe. No hace falta que me envíen la lista de grupos. Si me lo quieren enviar, me lo envían por correo. Pero sí, cuando me mandan la tarea, tiene que venir con la portada. Y en la portada tienen que venir los integrantes. Y ustedes se ponen de acuerdo quién lo quiere entregar. ¿Verdad? Listo. ¿Estás viendo? Sí. No, pues, que eso es una configuración. O sea, viene. Sí, es que todo, tiene digamos, que ser por grupo. Sí, voy a quitarle esa opción de grupo. Pero, no, o sea, viene la rúbrica y todo, pero no viene lo de entrega. Igual aquí usted también la puso, nos dio rúbrica del cómic. Entrega, es que está entrega por grupo. Voy a darle que no. Le voy a dar guardar cambios y mostrar. Dele usted refrescar vista, Emily, porfa. Okay.
Listo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, aquí está. Ahora sí. Es que estaba revisando. Te dice que me dijo, Emily, es que lo he asignado por grupos y no veo. Ana, tranquila. Más bien, muchas gracias. Es como me estaba fijando. Pues, sí, te dice que se olvidó. Gracias, Emily. Bueno, con gusto. Buenas noches. Bueno, jóvenes, buenas noches, que descansen. Profe, una consultita así súper rápida. Claro, dime, Sasha. Sobre los temas de, bueno, sobre el cómic, como qué temas